Sí, están entendiendo esta Ah, semana. Mañana. Bueno, ya tuvieron clase con Macareni estos días, ¿no? Y con Mari también, ¿supieron? También. Sí, bueno. ¿Todo bien? ¿Alguna pregunta que quieran discriminar que arranquemos con la clase? ¿Qué están haciendo? ¿Libros? ¿Dónde están estudiando? ¿Están estudiando? Sí, obviamente. ¿Qué libros a ver? Sí, ¿Eh? Semiología, todavía. ¿Eh? Semiología osteomuscular. Vamos por ahí. Bueno, yo les sirvo más que sacar su libro chiquito, rápido de leer. Lo básico lo tienen ahí en ese, vamos a dar los libros. No les vamos a dar las imágenes, los PowerPoint, esas cosas. Somos de la vieja escuela, preferimos que vayan a los libros a que estudien desde el celular, los PowerPoint. La idea de las clases es abrirles un poquito de la cabeza con respecto a la traumatología. No son clases pensadas y vamos a tomar como si fueran traumatólogos, para entrar al servicio, así que digamos, le vamos a tomar cosas generales que cualquier médico tiene que conocer, como si me preguntaran algo de neumonía o hipertensión o arritmia, tengo que saber, soy médico de traumatólogo. Esto es lo mismo, es conceptos generales. ¿Tá? Que sepan qué hacer si están en una guardia, en un sanatorio y están solos, o están arriba de una ambulancia. Está presente, todo lo que se lo toman. Sí, gracias. Conceptos generales, que sepan cómo manejarse con los amigos, que estén solos en algún lugar, cómo manejarse hasta que llegue el traumatólogo, ¿está? O en un domicilio, donde pase. No nos vamos a jorobar mucho con clasificaciones, nombres, todo eso, porque ahora que eso es más pensado para los traumatólogos, ya, para las especialidades. Cuando también preguntan clasificaciones, los tumores de color, qué sé yo, no me importa, me interesa saber cómo lo diagnostico, porque saber si no me acuerdo, pero sí tengo que saber las cosas generales. Lo mismo lo vamos a pedir desde el examen, las cosas básicas. Si no, los PowerPoint, porque la verdad que terminaron todos estudiando de PowerPoint como si esto fuera lo traumatológico, esto es la idea para abrir la cabeza, para que vayan a los libros nada más. Van a tener lo básico, en lo que yo les voy a dar, pero en los libros está todo. ¿Tá? Y el examen no se remite a las clases que fijamos, sino a todo traumatología. ¿Tá? A todo lo que está en el libro. No le vamos a dar cosas raras tampoco, sinceramente, no es la idea de la USAS, sino que se vayan con una linda experiencia de haber entendido un poquito de traumatología y que les sirva para manejarse para ser médico. El que siga traumatología tendrá tiempo de estudiar traumatología. Yo tengo 25 años de médico y sigo estudiando, así que eso no se acaba, pero bien que sería, no estudio médico. El resto lo mantengo más o menos fresco por el laburo, que va siempre haciendo que distintas cosas. Bueno, yo les voy a dar los jueves, los próximos 3 jueves, los próximos 2, articulaciones grandes. Vamos a hablar de cadera, hombro y rodilla. Yo desde hace muchos años, 15, 20, soy encargado de rodilla acá y en todos mis trabajos, así que básicamente me dedico a operar rodillas, el 90% de la actividad, y básicamente a artroscopías. Deportistas, yo que tengo pero bueno, básicamente a artroscopías. Vamos a hablar hoy, no vamos a hablar de artroscopías, ni de rodillas ni de hombro, sino vamos a empezar con clase de cadera, vamos a ir arrancando con los temas más grandes. Las cosas básicas que se toman de cadera son fracturas, solamente que a la mitad del tiempo seguramente van a tocar esa pregunta cuando se el examen. No sé si Marta se habló la modalidad del examen, cómo va a ser. No, a mitad, seguro. Y después el final lo hacemos oral siempre. Lo separaremos por grupos para que no estén todos, si son tantos, para que vengan a lo mejor un grupo un día, otro día. Bueno, vamos a arrancar entonces con cadera. Como grande articulación. Bueno, vamos a empezar a hablar un poquito de la articulación. Como les nombré, tanto lo que sea cadera, hombro, rodilla, no es un hueso, es una articulación, ¿sí? Está formado obviamente por el oso de la pelvis, ¿sí? La parte del acetábulo y la parte proximal del fémur. Nociones básicas que imagino que conocen porque ya todos conocen la colina, pero bueno, groseramente vamos a ir viendo. No tenemos puntero, así que yo les voy marcando, pero bueno, básicamente lo que están leyendo ahí, acuérdense que dentro de la parte proximal del fémur, donde está lo que forma la articulación, tenemos una parte que es la cabeza, el cuello, el torrente menor, que es la parte interna, el torrente mayor, externa, la fosa trochanteriana y la que está intertrochanteriana. ¿Por qué es importante que conozcan lo básico de esto? Porque de acuerdo a esto es donde vamos a dividir después las fracturas. Las fracturas se dividen en dos grupos grandes que son intracapsulares o extracapsulares, ¿sí? O mediales y laterales. Acuérdense, mediales son las que están en el medio, laterales las de afuera. ¿Tá? Porque en base a eso hay clasificaciones que sí las tienen que saber, bien básicas, pero es importante que sepan discriminar una fractura medial de una lateral porque es totalmente distinto el tratamiento, el pronóstico, la movilidad, cambia todo. Entonces es importante que conozcan básicamente eso. Si ustedes vienen un vecino y dicen, che, mi vieja se cayó, tiene esta fractura, que ustedes puedan saber, aunque sea el cardiólogo, si tiene una fractura medial, le van a hacer tal cosa, si tiene una fractura lateral, le van a hacer tal otra. Después hay muchas cositas chiquitas, pero sepan, y ahora vamos a ir viendo por qué cambia tanto el tratamiento en una y otra. Y es importante que conozcan las trayectorias que vamos a encontrar en distintos tipos de caderas. La cadera tiene un ángulo, si no tuviera que tomar un ángulo, que iría, no sé si podemos marcar un poquito, desde la cabeza, pasando por el centro del cuello y bajando por el fémur, tiene que formar un ángulo de 135 grados. Cuando ese ángulo es mayor, sí. Algo sí. Pero se queda sin la chica justo. Entonces, nosotros vamos a hacer una línea que va desde el centro de la cabeza, pasando por el centro del cuello y el centro de la diáfisis, ¿sí? Vamos a hacer una línea, ese ángulo normalmente tiene 135 grados, ¿sí? No importa que se acorden el ángulo, lo importante es que sepan que cuando eso está aumentado, ¿sí? Tenemos una coxa valga.
¿Hablaron de bar y valgo? Sí. Más o menos, groseramente siempre dentro del cuerpo es bar y valgo, ¿sí? El bar es para adentro, el valgo es para afuera. Acuérdense, valgo de salgo, se sale, se va, ¿tá? Entonces cuando sea valgo, es salgo, acuérdense, es hacia afuera, es que se va, ¿sí? Sea un fémur, una tibia, cuando sea valgo, es para afuera, valgo para adentro. Una tibia, un pie, lo que sea, siempre vamos a ver valgo y valgo. Entonces, cuando nosotros tenemos aumentado ese ángulo, vamos a estar hablando de un valgo, ¿sí? De una coxa valga. Y cuando hablamos de que está más cerrado ese ángulo, estamos hablando de una coxa vaga. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros tenemos las líneas que forman acá dentro, del lado interno, la compresión, esta se llama línea de Calcar. Esta zona, el trabeculado, de acuerdo al trabeculado que tiene, es la resistencia y la fuerza que va a tener esta cadera, ¿sí? Si es una coxa valga donde está más abierto el trabeculado, es una cadera más sensible de fractura. No tiene tanto trabeculado y es más sensible de romperse. ¿Está bien? Con los años, este trabeculado se va disminuyendo con la osteopenia normal que van teniendo los pacientes de edad. Por eso es tan frecuente la fractura en pacientes añosos. Porque se va debilitando, se van poniendo osteopénicos los huesos, obviamente más en las mujeres por una cuestión hormonal o menopáusica, y este trabeculado va disminuyendo. Entonces hace un hueso más débil, por eso es tan fácil que se fracture. Tiene que ver un poco con la osteopenia o la osteoporosis que tengan por la edad y por el sexo, y un poco tiene que ver porque se va perdiendo este trabeculado también. Entonces, es muy fácil romperse la cadera por eso. En los tres planos, ligamentos a saber, no son muchos, se tienen que acordar 3 o 4 ligamentos, y es importante que los conozcan también. Básicamente, tenemos que acordarnos que tenemos los iliofemorales. El nombre en medicina es muy sencillo, todo va desde donde dice hasta donde dice. Si es iliofemoral, obviamente no hay que ser muy lúcido para decir de la parte ilíaca al fémur. Si es isquiofemoral, de la parte isquiática al fémur. El ligamento de la cabeza femoral, que ahora vamos a cerrar después cuando veamos un poquito, fracturas. Y si no ve posterior para los pubos femorales, importante es acordarse de los pubos femorales. Y en la parte posterior, fíjense cómo están los ilios y los isquiofemorales agarrados a la cadera. ¿Está? Si algo que sostiene cualquier articulación, no es un hueso con el otro, no se sostiene solo, se sostiene gracias a los ligamentos que lo tienen. Si nosotros estamos parados, no es gracias a nuestros huesos, sino a los ligamentos que unen un hueso con el otro. La puerta no está sola ahí, está gracias a la bisagra. Las bisagras son todos nuestros ligamentos que hacen que nuestras articulaciones funcionen y nos mantengan en el ángulo que queremos. Esto es lo mismo, por eso es tan importante conocer los ligamentos y las rupturas porque a veces van a encontrar caderas inestables y no es que están fracturadas. O sea, cuando un paciente añoso se cayó, pues vas a ver una fractura, pero vas a tener miles de casos de gente joven deportista que puede estar roto algunos de estos ligamentos, la cápsula, hacer un chasquido, un resalto, lo vamos a ver mucho más a lo mejor en hombro, que es más común, las lesiones capsulares, pero bueno, esto hay que pensarlo, igual que en algunas pubalgias, en deportistas es muy común que encuentren a lo mejor abulsiones, arrancamientos. Chiquis, ¿todo bien? Sí, perfecto. Hola, bueno, estaba te quería hacer que lo puedo mandar ya ya te lo pasé, empieza a hablar y vas a hacer Hoy el partido. ¿Qué se juega? Teníamos a las 6. Yo me juego a las 6. Yo no tengo equipo para jugar. ¿Cómo es? No sé, se te ocurrió recién, boludo, no mirá. Manda mensaje, ¿no? Concha de tu madre. No sé, son medios vagos esos. Y si no, mañana, boludo. ¿Para hoy es viernes? No, ¿cómo se ve? Yo me voy a Chacú mañana. ¿Y vos, Lauti, no tenés gente? y nos pasa que van a poner salsa. Sí, no, Juan Repiola. Dijo Lucho que hay que cuidar el invicto por ahora. Hay que alargarlo hasta 15. Pero sí, yo lo puedo poner. El pibe, el pibito. El Evan. Pero el de allá. Ah, vale. A las 10 más o menos. Sí, 10, 11. Yo mañana me espero. Bueno, entonces, algunos ligamentos sí, muchas veces van a encontrar pacientes con pubalgias, que es un dolor bastante importante, se ve mucho en deportistas, que es muy difícil diagnóstico, y es importante acordarse de estos ligamentos, porque por lo general puede haber alguna lesión asociada con un arrancamiento, abulsiones, cuando se arranca, o sea, no se corta el tendón, sino se arranca con el pedacito de hueso, eso es una abulsión. Entonces hay que buscarlo a veces en radiografías, y a veces no hacer resonancias, tomografías son de difícil diagnóstico las pubalgias, y más difícil resolverlas. Claro, voy a hacer este prueba. No solamente los músculos que sepan, imagino que todo esto ya, yo voy rápido porque creo que todo esto son algo que ustedes tienen que ya repasar nada más, ya está estudiado en anatomía, obvio que no se me acuerda todo. Yo cuando llegué a quinto me acordaba de mitad de primero, obviamente, pero ahora tienen que repasar esta parte inevitablemente.
Yendo de afuera hacia adentro, vamos a encontrar como músculos que contienen la cadera y así que movamos nuestra pierna, el glúteo mayor, el vasto lateral, el bíceps por atrás, todo el tracto de lo que es la fascia lata, ¿sí? Desde la parte proximal hasta cuando se vuelve más parte tendinosa, que es el tracto iliotibial, que es esto que se toca acá de costado, que es una cuerda tensa. Ya eso es, ya no es tan vientre muscular como arriba, sino más de consistencia tendinosa. Si sacamos estos músculos y nos vamos a encontrar por debajo, y para tener en cuenta, a lo que forman lo que es por debajo del glúteo mayor, el glúteo menor, el glúteo medio, obviamente, todos los que forman este paquete de estos músculos piriformes, que son todos estabilizadores de la cadera. Y es importante que conozcan todos estos músculos porque son todos los que se insertan en el trocánter mayor. Entonces, van a tener desde dolores localizados de costado, llaman trochanteritis, ¿sí? Hasta problemas de inestabilidad. Cuando uno opera a un paciente y abre la articulación, para hacer una prótesis, tiene que conocer todo esto, porque todo esto hay que repararlo posterior a la cirugía, para que también no tenga una cadera inestable. Entonces, es importante conocer todo el complejo, como cualquier parte que uno opera del cuerpo, saber la anatomía. Si no sabe la anatomía, difícilmente puede resolver el problema. Como arterias, vamos también groseramente a ir explicando un poquito qué es lo que quiero que sepan. A lo mejor en la imagen no se llega a ver muy bien, acá está bien la cadera, es muy blanca en la conclusión, pero acá no muy bien. Pero bueno, básicamente, como todo sale de la aorta, cuando llegan a la altura de la pelvis, esta parte se deben acordar, se llaman ilíacas, después hay una rama que es ilíaca externa, ilíaca interna, de la ilíaca externa, que es la que baja y va a dar la femoral, salen algunas ramitas que sí quiero que sepan, no porque le voy a mostrar el nombre, pero sí porque la explicación de por qué pasan determinadas cosas en las caderas tiene que ver con esto. En este sector, rama de la arteria ilíaca externa, ¿sí? Va a salir la arteria femoral, y la arteria femoral va a dar una rama, que es la rama circunfleja. Esta rama circunfleja que ustedes ven para arriba tiene una rama ascendente y otra descendente, pero bueno, la rama ascendente de la circunfleja es la que nutre el 80% de la cabeza femoral. Entonces, esto es importante que lo sepan, porque cuando nosotros tenemos la cadera, acuérdense que por el cuello de la cadera entra esta rama ascendente, ¿sí? Acuérdense, rama ascendente de la arteria femoral. La arteria femoral, arteria circunfleja, una ramita que va para arriba, ascendente, la que va para abajo, descendente. Muy fácil, ¿sí? Entonces, ¿qué nutre a la cadera? La arteria circunfleja, rama de la femoral. Y esa da una rama que se llama ascendente, que va hacia el cuello. ¿Por qué es importante? Porque todas las fracturas que ocurran mediales, fracturas mediales, que ahora vamos a ver, que son las fracturas del cuello para arriba, hacia la cabeza, cuando se fractura esa zona, lesiona esta arteria, la corta. Y al cortar esta arteria, la cabeza esa se muere, no tiene sangre. Y por eso es importante saber eso, porque toda fractura medial de cadera, el pronóstico es que se muera, que haga una isquemia, por falta de sangre, de oxigenación, de nutrientes, y una necrosis. Entonces, por eso, a las fracturas, yo me voy a adelantar un poquito, no es que le quiera contar el final, ¿no? Del cuento, pero las fracturas mediales se deciden poner prótesis, y no fijarla con un tornillito, con una placa, con distintos sistemas de fijación que van a ir viendo para fracturas, esas cosas. Porque las fracturas mediales, la cabeza está condenada a morir. Porque si la fractura fue completa, no hay chances de que esa cadera, de que esa cabeza reciba nutrientes. Entonces, inevitablemente se va a morir. Por eso, cuando uno tiene una fractura medial, la indicación en el 80-90% es poner una prótesis. No así en las laterales. Porque las laterales, que son de la cabeza, del cuello para abajo, no está afectada esta arteria. Esta arteria sigue nutriendo ahí arriba. Entonces, la manejo como cualquier fractura. Estabilizo, como placa, tornillo, medular, ahora vamos a charlar un poquito, pero distintos sistemas de fijación, pero no voy a tener que hacer un reemplazo de cadera. En cambio, las mediales sí. Porque al lesionarse esa arteria, se muere la cabeza. ¿Está? Entonces, el motivo de por qué una fractura medial se pone una prótesis y una fractura lateral se pone una placa con tornillo, ahora vamos viendo, es justamente eso. Que la lesión de esta arteria, si la fractura lesionó el cuello, y por eso se considera una fractura medial, ¿sí? Lesionó esta rama de la circunfleja y la cadera está condenada a la necrosis. Entonces, por eso se tiene que poner una prótesis. ¿Se entendió más o menos? Bueno, después cuando volvamos a la parte de fractura lo vamos a ir viendo un poquitito. Pero básicamente, groseramente es esto lo que quiero que se recuerde. Bueno, ramas descendentes, como dijimos. Cosas groseras, ustedes, no es que me interese mucho que sepan los ángulos, pero sí en traumatología nosotros manejamos maniobras específicas, como realizar tórax, abdomen, no son lo mismo, y para nosotros realizar una articulación, si no sabemos lo normal, difícilmente podemos encontrar cuál es el problema. Entonces, como en todo, hay ángulos, tanto de flexión, extensión, reducción, de abducción, rotación interna, que tenemos que saber los valores normales. Primero porque yo necesito, si estoy realizando una cadera y tengo disminuida la rotación interna, y yo tengo que saber que si tengo una disminuida de una rotación interna y tengo 15 grados, yo sé que la normal es 35, la disminución de esa rotación, yo ya tengo que ir pensando qué patologías me van a dar disminución de la rotación interna. Anoten si quieren, para tener los valores normales, flexión 120, la extensión entre 20 y 30, la aducción es 35, la reducción, obviamente para afuera es mucho más amplia, 45. La rotación interna siempre es menor que la externa, ¿va? Es como la aducción y aducción. Aducción, abducción, está claro que esa, ¿alguno tiene alguna duda? ¿Qué es eso? No, fácil, ¿va? Abducir es abrir hacia afuera, ¿va?
ponerse en abducir de abrir, es cuando abre. Cuando todo lo que sea abductor es hacia afuera. Bueno, las maniobras semiológicas básicas para reflexión, extensión, abducción, aducción, rotación externa, rotación interna, maniobras básicas que en un segundo realiza. Obviamente que si yo me tengo un paciente politraumatizado y me dice tengo dolor en la cadera, yo estoy haciendo todo esto. Hay cosas que uno puede, una cosa es un paciente que viene con dolor de cadera a mi consultorio y me dice, me duele la cadera, cuando corro, cuando hago deporte, cuando subo la escalera. Consulta común, por ejemplo, mujeres de 60, 70 años, y doctor, no puedo tener relaciones sexuales porque abrir las piernas me genera un dolor bien después de mucha vergüenza, termina viniendo. Porque el ginecólogo dice, no es un problema ginecológico, o sea, y te digan. Entonces, hay cosas que uno va viendo, pero a ver, no es que todo esto se lo van a hacer a un paciente politraumatizado. Alguna clase de politrauma le vamos a dar, si algo le habrán explicado, a lo mejor, de lo que se hace del ABC de un politraumatizado, que hay una parte que le hacemos los traumatólogos y otra parte que lo tiene que hacer el emergentólogo, si hay, o manejo clínico, no. Todos tienen que saber el ABC en emergencia, desde vía aérea, circuito paracirculatoria, o sea, poner collar, esticar al paciente, todo eso lo tiene que hacer cualquier médico. ¿Tá? Y esto es un poquito lo que vamos, hay que interpretar la movilidad. A ver, ¿por qué ese paciente me viene a ver con un trastorno en la movilidad, en la articulación y ver qué es lo que está pasando? Yo básicamente me parece lo más importante que sepa diferenciar lo que es una coxitis de una coxartrosis. Cuando sea algo que termina en itis, estamos hablando de un proceso inflamatorio, ¿sí? Epicondilitis, coxitis, no sé, 80, todo lo que termine en itis habla de un proceso inflamatorio, ¿sí? Por lo general, inflamatorio, infeccioso. Y todo lo que termina en artrosis es artrosis. A la cadera se le llama coxa, entonces coxartrosis es artrosis de cadera, ¿sí? Gonartrosis, artrosis de rodilla. Y si tenemos que diferenciar en dos grandes grupos, como dijimos, podemos hablar de un proceso inflamatorio o un proceso artrósico, cuando viene alguien con problema de movilidad. Preguntas básicas uno le va a hacer, obviamente, cuando empezaste, de cuando te está doliendo. Una cosa se empezó a doler ayer y otra vengo arrastrándolo hace mucho tiempo, es progresivo, cada vez me cuesta moverla más. Obviamente, si me dice, llevo un año de dolor y yo ya voy a descartar un proceso inflamatorio o infeccioso, lo que será más artrósico de entrada. Y seguramente va a ser un paciente más de edad. Si viene un paciente joven, tengo que pensar en un proceso inflamatorio, traumático, un proceso infeccioso, si tuvo fiebre, si tuvo. Ahora, cuando digo que soy infeccioso en una articulación, no se queden con la idea de que pasó algo en la articulación. Yo puedo tener una fuerte entrada en el pie y hacerme me corté una laguna, empiezo con una infección y puedo terminar con una artritis séptica en una articulación, una muela, o sea, toda la vía hematógena, todo lo que se vaya por sangre puede alojarse en cualquier lado. ¿Tá? Entonces puede ser desde una endocarditis bacteriana a una artritis séptica. No todo es lo que pasa, tiene que ser local. No es que porque yo veo una rodilla así, pero no veo una puerta de entrada, no tengo que pensar en un proceso infeccioso. La puerta de entrada puede estar en otro lado y a veces hasta no encontrarlo, no saber cómo vino. Una gripe, una angina, un hernia que quedó alojado, y nada, se diseminó vía hematógena y se alojó donde quiso. Hay toda una explicación porque van a determinados lugares. Las artritis sépticas, el gran porcentaje en adultos es en rodilla, en los chicos es muy común en cadera, la vía dentaria es muy común en endocarditis, en la parte de las válvulas cardíacas. Hay explicación para todo eso, pero bueno, lo importante es que ustedes sepan, una de las pocas emergencias traumatológicas que hay es la artritis séptica, por ejemplo, porque es algo que lo tenés que operar en el momento, tenés que limpiar esa articulación. Así que es importante pensarlo siempre. Entonces, si hablamos de una coxitis, vamos a hablar de un proceso infeccioso o inflamatorio y que afecta a una articulación. Me dicen, me duele puntualmente esto, no es como el que viene con artrosis, por ejemplo, le duele más una articulación que otra, pero sufre de dolores ya. Cuando es una coxitis es un proceso localizado, bien dice, me duele tal en la articulación. Lo importante es que está limitado en todos los movimientos. De entrada, no va a poder, todos los movimientos que yo haga le van a doler todos, ¿sí? Después tenemos que discriminar si es un proceso inflamatorio o infeccioso. Supongamos que no es tan común en las caderas, pero bueno, si viene con una rodilla hinchada, que de golpe se hinchó sin hacer nada y está totalmente limitada y tiene líquido esa rodilla, bueno, y yo sospecho en un cuadro inflamatorio, le daré reposo, hielo, analgésico y nada más. Si lo revisé y para mí tiene un médico roto, le pediré los estudios correspondientes. Ahora, si yo le hago un laboratorio y viene con los glóbulos elevados, o está con un cuadro febril, tengo que pensar en un cuadro infeccioso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pulsar esa articulación, mandar a analizar el líquido, hacer un directo, no un cultivo que va a tardar una semana. Hago un directo y si encuentro gérmenes en ese líquido, ya parte de ese líquido va para el cultivo, que va a tardar una semana, pero yo ya sé que tengo una infección y le hago una limpieza a esa rodilla. Le limpio la rodilla, le trato de sacar todo ese líquido que está infectado. Y lo dejo cargado, obviamente, con antibióticos. Pero ya le hago una limpieza de esa rodilla o de esa articulación. En cambio, si hablamos de una artrosis, la limitación es tardía, empieza lentamente, va a empezar que le va a costar hacer la reducción, extender la rodilla, y lo primero que van a encontrar es que hay rotación interna y la rotación interna. Cuando viene un paciente que, por ejemplo, ustedes le quieren hacer, para afuera le duele, le quieren hacer la reducción le duele, la rotación interna, pero total, lo primero que van a encontrar es que la pierna se puede así y ya le duele la zona del pubis. La rotación interna es lo primero que van a encontrar que se pierde en la artrosis. Después, obviamente, a más artrosis, más limitación. Hay pacientes que ya después la extensión casi no tienen, la flexión a lo mejor llega 40, 50, 60 grados y va perdiendo, obviamente, también la rotación externa. Pero lo primero es la rotación interna. Un paciente que ya viene con rotación interna, trastorno de tensión, le crece la pierna y ya le duele, es candidato a que tenga una artrosis severa. Hay distintos test también para ir evaluando si lo que estamos viendo tiene que ver con una cuestión netamente ósea o si está asociada con lesiones también musculares. Como decía, cualquier alteración en los grupos musculares que estuvimos viendo va a repercutir en la articulación en sí. Uno de los test que más se usan es el test de Trendelenburg, que es para valorar los autores, el principal autor de la cadera, ¿sí?
Entonces, cuando yo quiero ver si esa pérdida en la reducción que está teniendo ese paciente es producto únicamente de la artrosis, o sea, de la degeneración, queda claro que es artrosis, para empezar, lo básico, vamos, por yo de cosas por hechas, te preguntan. La artrosis es un cuadro degenerativo de la articulación que ocurre o en pacientes jóvenes por algo traumático, ¿sí? O en gente grande por desgaste. En el medio van a encontrar 80 cosas. A ver, si yo tengo una fractura en una articulación y esa articulación no me quedó bien, voy a tener un desgaste prematuro porque no está bien esa articulación, porque me comió el cartílago, porque me quedó irregular, porque perdió la congruencia entre un hueso y el otro. Si yo me fracturo un platillo tibial y el platillo me queda hundido, obviamente que esa rodilla va a tener mucha más artrosis porque está funcionando mal. Y con los años, no es por traumatismo, sino que ese cartílago se va cada vez poniendo más finito, más finito. El cartílago es como el cartílago de la pata de pollo, ese cartílago se pone en todo nuestro hueso, lo habrán visto en la anatomía. Ese cartílago se va poniendo con los años cada vez más finito, más finito, más finito, y esa es la artrosis, cada vez queda más expuesto el hueso. El cartílago es lo que hace que un hueso no esté en contacto con el otro. Si no sería como el queso rallado, un rallador, que todo el tiempo está friccionando un hueso con el otro y lo va gastando. Es como que yo hago un video acá. Voy a tardar un año, pero hago un agujero seguro. Es cuestión de tiempo. Entonces, lo que hace eso es proteger el cartílago con nuestras articulaciones. Un cuadro infeccioso te lo puede comer. Un cuadro traumático que le puede raspar y sacar el cartílago. El cartílago no es algo que vuelve a crecer. Lo que se pierde, se pierde. Hay cosas para ayudar, para prevenir. Habrán escuchado las cantidades de artrócitos que hay, que sea laterio, glucosamina, colágeno, ácido hialurónico. Un montón de sustancias, pero eso no actúa donde no hay cartílago. Actúa donde hay cartílago. O sea, lo que va a actuar es donde tenés, donde podés ayudar, pero tiene que haber cartílago. Si ese sector no tiene cartílago, no hay vuelta atrás. Si yo tengo una rodilla que está el cóndilo todo pelado, porque tuvo un accidente o porque tuvo mucha artrosis, lo que sea, si ya está todo pelado, yo por más que le dé esa sustancia, no voy a resolver el tema. Es un paciente que ya le tengo que proponer otra cosa. No una prótesis o algo de superficie, algo que recurra a la zona dañada. Como dijimos, si nosotros queremos evaluar a ver por qué ese paciente está con tantos trastornos en la abducción, le voy a hacer, hay 80 test. Uno de los más comunes es este, es de Trendelenburg. Acuérdense que es el mismo cuando me dice Trendelenburg, levantar las piernas cuando uno quiere aumentar el retorno venoso, pacientes con hipotensión y eso. Habrán visto en clase. ¿Hacen guardia todos ustedes? ¿No hacen guardia? ¿Quién hace guardia? ¿Uno? ¿Nadie más? Dos. Hagan guardia, chicos. Después ustedes enseñarán lo que quieran. Hagan guardia, es fundamental. Porque después de ser, hagan guardia. Van a ver más en la guardia que en los libros. Bueno, cuando evaluamos los abductores de la cadera, el principal dijimos que era el glúteo medio. Y para ver si funciona nuevamente, un test negativo, que quiere decir que no hay problemas, es cuando hacemos esto. Nosotros le hacemos levantar la pierna al paciente, ¿sí? Una pierna, y vemos cómo compensa contrayendo justamente el glúteo medio, ¿sí? Entonces, si yo levanto una pierna, la contracción, ¿sí?, de los abductores, yo estoy levantando acá, por ejemplo, la pierna izquierda. Yo lo que estoy evaluando no es la pierna izquierda, estoy evaluando la pierna derecha, ¿está bien? Entonces, yo levantar la pierna izquierda, veo qué pasa si los glúteos de este lado compensan. Yo estoy evaluando un paciente, vamos a ver que viene un paciente y tiene, yo lo reviso y encuentro que la cadera derecha en la abducción le duele. Le hago una radiografía, no veo nada raro. Supuestamente yo le hice esta mañana antes de mandar la radiografía, pero bueno, supongamos que yo lo revisé, encuentro limitación. No es una paciente que viene por guardia, que se cayó y tenemos que escuchar una fractura, obviamente. Y viene porque está con mucho dolor en la cadera, mucho tiempo, me puede estar ahora. Bueno, lo reviso. Una de las maneras de hacer es esto, es hacerlo parar sobre la cadera enferma. Si yo le hago parar sobre la cadera enferma, levantando la otra pierna, y pasa esto, compensa, ¿sí? Van a encontrar esto. ¿Qué pasa? Quiere decir que los glúteos, el glúteo medio de la cadera afectada, está compensando, está contrayéndose y por eso puedo hacer esta posición. Y voy a encontrar esto, que es Trendelenburg negativo. Ahora, si estuviera afectada la cadera, pasa esto. Cuando levanta la pierna, la cadera no llega a compensar porque el glúteo no se está contrayendo. Y esto es un Trendelenburg positivo. ¿Tá? Entonces van a ver que la pelvis se cae hacia este lado. ¿Pero por qué se cae? Porque la cadera afectada no está contrayendo el glúteo. Entonces no va a poder compensar. ¿Queda claro? Sí. Doctor, ¿puede volver a la imagen anterior? La imagen anterior es justamente al revés. Mirá. Ah, ok. ¿Está? Fíjate que la pelvis, yo me levanto y mi pelvis queda, porque el glúteo está funcionando. ¿Está? Ahora, si ese glúteo no funciona, yo hago esto y mi cadera se hace esto, se cae, porque no tengo glúteo para mantenerlo. ¿Está? Entonces, si se cae, ¿sí?, si no puedo mantener, es justamente porque el glúteo está en problemas. ¿Está? Vamos a la parte que le gusta a todos los que viven en la cruzada. A fracturas. Fractura de cadera es un tema recontra grande. Lo tomemos o no importa, es un tema que van a cruzarse con 80 pacientes con fracturas de cadera. Entonces, lo básico, como les decía al principio, tienen que saberlo, independientemente de la especialidad que elijan después. Entonces, cuando hablamos de fractura del cuello del fémur, ¿sí?, fracturas de cadera, si quieren, vamos a ver que son fracturas graves siempre, que por lo general se dan en pacientes de edad, es lo más común. Las causas obviamente son traumáticas. Lo primero a pensar, pueden encontrarse con que un paciente va caminando y se fractura de la nada, y hay que pensar en una causa tumoral también. No es tan común llegar a esa edad, pero sí. Y lo otro que es osteoporótica, es un paciente que va caminando, resbala una pavada, se cae, o sea, con el mecanismo no justifica una cosa. Si vos te caes hoy en la vereda, difícil que rompas una cadera. Ahora, un paciente de edad, cualquier mecanismo alcanza. ¿Por qué? Porque tiene huesos débiles ya. No necesitan un alto impacto para romperse una cadera. ¿Y por qué? Porque hablamos al principio. La zona del cálcar, que es la parte interna del cuello femoral, donde estaba todo ese trabeculado,
va disminuyendo, la calidad ósea va disminuyendo, entonces por eso es tan común en la gente grande, ¿qué es lo más común que encuentran? Las coles, que son las fracturas de muñeca cuando se caen, que son huesos débiles, y las fracturas de cadera. Como por ejemplo, yo he tenido muchos pacientes, muchas mujeres que vienen ahora 40, 50 años, fractura de húmero, les quisieron robar la cartera, nada. Tienen fractura de húmero, cuando haces la placa te encontrás con una cosa negra alrededor, una imagen esquelética, que no justificase el trauma que tuvieron. Por eso es importante siempre preguntar cómo fue que te caíste, cómo fue que te pasó el mecanismo del trauma. A ustedes tienen que hacer pensar en determinadas patologías. Si no, me quisieron robar la cartera, yo sentí, porque la cartera no te van a romper el brazo. Si te caíste, ¿verdad? Y te encontrás con esa imagen, tenés que sospechar que está haciendo pequeño tumor en el hueso. ¿Y qué tenés que pensar esa mujer? Es un secundarismo, algo más común, un cáncer de mama. Entonces, uno tiene que relacionar, uno es médico antes que traumatólogo. Entonces, y eso se ve por guardia, es una cosa, gente que está sintomática, que nunca tuvo ninguna cosa, le encontrás la imagen, bueno, ya tenés que tener pautas, vos tenés que tener las luces prendidas como para empezar el circuito de estudio, para ver, mandarle al ginecólogo que la estudie, hacerle un citograma, una citometría, ponerte en contacto con un oncólogo para ver si hace falta hacer una biopsia, o sea, es un trabajo multidisciplinario donde todas las especialidades, pero digamos, estas cosas ocurren, es común que encuentren cosas así. No es que todas las cuales veo, pero digamos, que he visto muchas. Siempre uno tiene que estar atento. Hay muchas cosas en medicina que son obvias, y otras que no es mentira cuando escuchan, si no la pensás, no diagnosticás. Y es verdad eso. Hay patologías que siempre hay que tenerlas presentes, determinadas cosas que pueden pasar, porque si no la pensás, no vas a pedir el estudio correcto y no vas a llegar a ningún. Por eso nunca dejen de olvidarse que lo tumoral está y aparece. Pero bueno, si hablamos de gente de edad, va a ser siempre por mecanismos traumáticos y por traumatismos banales, no como un deportista paciente joven. Y lo más común es que sea por la osteoporosis que tiene ese hueso, la osteopenia, la mala calidad ósea del hueso. Y dijimos que íbamos a dividir en dos grandes grupos, mediales y laterales. Las fracturas de cadera, no es muy difícil. Del cuello para arriba, mediales, del cuello para abajo, laterales, ahora vamos a ir viendo unos dibujitos para que se den cuenta. ¿Y qué dijimos de la circulación? ¿Quién se acuerda? Estaba por días que se deja nomás de comer. ¿Y qué pasaba? Que ¿Dónde cuando entrabas? se fracturaba la cadera medial, esa arteria se rompía y nos irrigaba el fémur y se... La cadera, la cabeza. La cabeza. Entra por el cuello y se va para arriba, esa rama, ¿sí? Esa rama ascendente. Entonces, si yo tengo una fractura medial, yo sé que voy a tener lesionada esa arteria, esa rama ascendente. Y voy a saber que esa cabeza no va, se va a morir. Entonces yo ya separo en dos grandes grupos. Fracturas mediales, que ya sé que el pronóstico es malo, circulatorio, y que como la cabeza se va a morir, ya sé que tengo que reemplazarlo. Y las fracturas mediales, o extracapsulares, sé que esa arteria no está lesionada. Se va a comportar como cualquier parte de la fractura en el medio del fémur, en el medio del brazo, en el medio del húmero, ¿sí? Una fractura que yo tengo que estabilizar para que pegue. ¿Y cómo pega pues? O sea, yo necesito como, esto es como tener dos partes rotas, no sé, lo que quiera, de un plato, comamos, yo necesito pegarlo. Es como, le puedo poner la gotita, pero yo estoy moviendo así, no va a pegar nunca, necesito que se quede quieto. Entonces, la función nuestra muchas veces en cualquier fractura es llevar ese fragmento, reducirlo, o sea, ponerlo en el lugar correcto y estabilizarlo, que no se mueva. Después el hueso va generando hueso nuevo para pegar la fractura. No es que la fractura pega porque yo lo puse en su lugar. Lo que yo hago poniendo en el lugar es que pegue correctamente donde yo quiero. ¿Sí? Que quede lo mejor posible, lo más anatómico que podamos, lo más parecido a antes de romperse. Si puedo dejar un 99,9, buenísimo. ¿Sí? Entonces la función de la cirugía es reducirlo y estabilizarlo. Sea una fractura de tobillo, una fractura de húmero, lo que sea. Reducción y estabilización. Yo lo acomodo en su lugar, ¿sí? Y hago que no se mueva. Si es una fractura que está alineada, que no necesita cirugía, le pongo un yesito para que no se mueva y que pegue. Si la fractura está así, yo tengo que acomodarla en su lugar y ponerle algo para que lo contenga. Ahí le pongo una placa, tornillo, clavija, lo que ustedes quieran. A veces lo reducimos, le hacemos un yeso, nada más, depende de las fracturas. Hay algunas que siempre pegar, porque las tracciones de los ligamentos y la parte blanda no va a contenerlo en ese lugar y necesito ponerle algo para estabilizarlo. ¿Me dijeron que es una osteosíntesis, una osteodesis? No. Eso grosero porque se aplica para cualquier parte del cuerpo, ¿no? Cuando nosotros ponemos una clavijita, vieron la Jorge Bacaril les mostró una placa con una clavijita, dos clavijitas para contener, que son percutaneas, o sea, a veces ni abrimos la articulación, o sea, la acomodamos, la miramos por la tele, con se llama IBI, que es un intensificador de imágenes, ¿sí? Que es como una radiografía, pero yo la voy viendo en directo por la tele en vivo, no es una imagen congelada, sino dinámico. Yo voy viendo por la tele, hago una reducción, la dejo estable, entonces le paso por la piel, le mando dos clavijitas para agarrar un fragmento con el otro, para estabilizarlo nada más, ¿está? Es como si yo pusiera algo acá, te lo paso para que me contenga esto. Y una vez que pega, lo saco. Esos materiales, esas clavijas, que son, no importa si abren o no para llegar a la articulación, sino que son provisorias, se llaman osteodesis. Cuando ustedes dicen osteodesis, están hablando de eso, de una reducción, con algo percutáneo o no, una clavijita que yo estoy reduciendo el fragmento donde quiero hasta que pegue. Nada más. Ahora, cuando yo voy a poner una placa con tornillos, por ejemplo, o un clavo endomedular que va por adentro del canal, ¿sí? Eso se llama osteodesis. No. Claro, ¿cuál es la vez de osteodesis? Claro. Perdón, osteosíntesis. Osteodesis es cuando ponemos clavijitas, nada más. Y cuando hablamos de osteosíntesis es cuando ponemos placa con tornillo o endomedular. Esos son permanentes. Eso ya queda dentro. Lo sacás si el paciente tiene intolerancia, si le molesta, pero vos por lo general tenés una fractura en el antebrazo, una muñeca, le pusiste una plaquita con tornillo, vos estás haciendo una osteosíntesis ahí. Si esa muñeca es una fractura de todo estable, como una reducís y queda estable, mejor le pones dos clavijitas para contenerlo en ese lugar y listo. Y vos a veces lo reducís y haces un yeso y nada más. Si le pusiste dos clavijitas provisorias para estabilizarlo, estás haciendo una osteodesis. Si le pusiste
placa, tornillo, osteosíntesis. Entonces volvemos, fracturas mediales y laterales, dijimos, ¿sí? Entonces, las fracturas, hay distintas clasificaciones, van a leer también la clasificación de AOP, son las clasificaciones que a lo mejor más se usan, que eso tiene que ver con el hueso, la localización del hueso, ¿sí? Entonces eso va a estar hablando del tipo de clasificación que van usando, y el tipo de fractura. Nosotros en cadera no usamos mucho la clasificación AOP, hay 80 clasificaciones, yo le voy a mostrar algunas, pero a título de que sepan, ¿para qué sirven las clasificaciones en medicina? Bueno, cuando uno estudia, me pide la clasificación en anatomía, las estudio, me piden 500 estudios, ¿para qué no sé? Yo después se la repito, esta mañana cambio de materia, no me voy a acordar. Y es verdad, no te vas a acordar. A menos que esté todo el día haciendo eso. Yo obviamente me acuerdo de la dermatología, porque lo dije lo mismo, no me acuerdo de las cosas que no hago. Pero esto tiene un porqué, o sea, cuando uno tiene clasificaciones en medicina, no es una actividad empírica esta que cada uno se le canta, sino hay protocolos a seguir y las clasificaciones te ayudan a eso, a saber qué hacer, qué evolución va a tener, sea un paciente como habrán estudiado en cuadros oncológicos, en distintas especialidades. Bueno, no es el 91, el 94, esto siempre va de menos a más. De poquito a 8 mierda, como digo yo, pero no más que eso, o sea, es básico. Un grado 4, un grado 1, lo que sea, esto es lo mismo. Y las clasificaciones nos sirven justamente para eso, para decidir, porque ya hay protocolos en los cuales ya están hechos hace mucho, y muchos los vamos cambiando en el transcurso de la profesión. Yo soy miembro de la Asociación de Dermatología, pero soy miembro de la Asociación de Dermatología, de dermatoscopía, y hay protocolos que vamos haciendo, protocolos que se de investigación, distintas cosas, donde todo tiene un porqué. Entonces, si yo tengo un paciente que tiene tal lesión, y yo digo, tiene una fractura, no sé, vamos a poner una CGM grado 4. Entonces, todos los protocolos sabemos que estamos hablando, no hace falta estar CGM grado 4, listo. ¿Cuál es el protocolo de CGM grado 4? Bueno, se hace esto. Ya está estudiado, está arreglado. Podemos tener distintas escuelas y distintos pensamientos, pero más o menos hay protocolos a seguir. Y esto tiene que ver porque la medicina funciona así, y hay protocolos, como en una neumonía, en una fractura, protocolos a seguir en las complicaciones que puede haber en cada cosa, el pronóstico que puede hacer al paciente, y sobre todo, algo muy importante para ustedes, es la parte legal. Uno no hace lo que quiere medicina solamente, digamos, más allá de los conocimientos, hay cuestiones legales, y la cuestión de que ustedes estén protegidos legalmente, y que ustedes estén haciendo algo que está estudiado y avalado en la medicina. No es que yo voy a hacer lo que quiero porque se me ocurrió. ¿Tá? Es una actividad científica la nuestra, entonces todo tiene que tener un aval. ¿Por qué se hace? No somos curantes. Entonces, yo hago esto por tal y tal motivo, y está estudiado, y está documentado, y está arreglado. Podemos discutir si vos querés poner una placa con tornillo, yo prefiero poner un punch, yo prefiero poner una placa, yo prefiero poner una. Son todas cosas. Cada una de esas cosas que hagamos tiene un protocolo de seguimiento a corto plazo, a largo plazo, cuándo lo vas a parar, cuándo lo vas a caminar, cuándo lo vas a adelantar, todos los tiempos tienen que ver con lo que haces. Y todas esas cosas tienen que estar estudiado y avalado. Entonces, vamos a hablar, dijimos, dos grandes grupos, lo que son fracturas, como ven acá, intracapsulares o mediales y extracapsulares o laterales. ¿Y por qué es importante también? Porque, como toda articulación en la cápsula, ¿para qué están las cápsulas? Las cápsulas nos contienen la articulación y también contienen el líquido sinovial que hay en ellas, que es como nuestro lubricante. ¿Tá? Entonces, cuando usted tiene una fractura medial o intracapsular, es muy difícil que vean. Vieron que en muchas fracturas se ve hematoma rápidamente en sangre. Una fractura medial no va a haber mucha sangre. ¿Por qué? Porque está contenido dentro de la cápsula. Entonces no está allí la sangre, no la van a encontrar. Hasta que ustedes no abran y lleguen a la fractura, no van a encontrar sangre, no la van a ver desde afuera. En cambio, en las fracturas laterales es común que después de un par de días aparezca un hematoma en la zona, tanto en la zona externa como por la posición por el cúbito, la sangre se va para atrás, que aparezca en la zona glútea, se puede encontrar con un hematoma. Si encuentran un hematoma en la cadera, van a ver un paciente con una semana que estuvo en la casa, porque a veces hay fracturas que no es que lo van a encontrar con la pierna cortada, como habrán escuchado, visto lo que se mueve. Hay fracturas que están encajadas, o hay fracturas laterales que no hay desplazamiento, pero cuando ven un hematoma, más allá de pensar en una fractura, si ven un hematoma, seguro estamos hablando de una fractura lateral, porque tiene que ser afuera de la cápsula para que veamos sangre de la piel. Si no, la sangre queda metida dentro de la cápsula, en las fracturas mediales. Distintas clasificaciones, como dijimos, esto es un poquito de lo que estuvimos hablando. Obviamente, como todo en medicina, nunca se acaba con la primera clasificación. Y las fracturas mediales también las vamos a empezar a dividir en distintos grupos. Básicamente van a entrar las que son medios orbitales, medio del cuello o subcapitales. Ahora vamos a hacer un poquito de ellos. Básicamente, vayan anotando esto. Y si hablamos de fracturas laterales, o sea, del cuello para abajo, ¿sí? Que son las fracturas laterales o extracapsulares, van a encontrar una que es base cervical, otra pertrocanteriana, o sea que va a nivel de la trocánter. ¿Se acuerdan dónde estaba el trocánter mayor y menor que lo vimos de entrada? Bueno, que sería pertrocanteriana, o por debajo de la línea del trocánter, que serían subtrocanterianas. También después hay clasificaciones de cada una de estas. Y eso nos sirve para decidir qué le vamos a hacer al paciente, cuál es el pronóstico. Esto es un muy viejo, un poquito muy viejo, pero que es muy básico. Lo encuentran en el Ramos Vértiz. Y lo van a encontrar seguramente, creo que en el Silverman también está el mismo dibujo, lo sacaron de ahí. Cuando Silverman hizo el libro. Silverman hijo es el que está en el clínica, si por si alguno que lo preguntó por el clínica o algo, que te diga que el Silverman hijo fue director fue presidente de la Sociedad de Cadera, es un tipo que opera muy bien, y el padre también era un traumatólogo, también jefe de servicio en clínicas.
Y la clasificación que van a encontrar en cualquier libro de medicina, esto es lo importante que yo quiero que sepan. ¿Dónde se ven las fracturas? En la cabeza dijimos, de esta línea, de trocánter, ¿sí? O sea, es el cuello para arriba, dijimos mediales, del cuello para abajo, laterales. Fácil, ¿sí? Después, dentro de las mediales, van a encontrarse con 80 tipos de fracturitas, pero básicamente, como que ustedes sepan que hay una que es subcapital, que es justo bien debajo de la cabeza, ¿sí? Y otra, la medio cervical, que es más abajo, justo donde está el cuello, o terminando el cuello, que son las medios cervicales. Y como dice el busto acá, mala vascularización. Si la arteria entra por acá y sube hasta acá, se hace este recorrido, y yo tengo una fractura de este nivel, ¿la coto? No va a llevar más sangre. En cambio, como si entra por acá la arteria, por arriba, yo tengo fractura lateral, o sea una base cervical, una pertocanteriana o subtocanteriana, obviamente que la arteria que nutre la cabeza no la tocó, con lo cual no tengo por qué sacarle, nunca va a haber mejor articulación que la propia. Entonces, en este caso, la cabeza está respetada, la circulación, la fractura no fue en la zona, pero está respetada. Porque acá, si no me decís, pero la fractura fue en el cuello, ¿por qué tengo que sacarle la cabeza? Y por la nutrición, porque afectó la vascularización. Fácil, mediales y laterales. ¿Sí? Queda claro cuando son mediales y laterales. Y si hablamos de mediales, una de las más comunes a tener en cuenta es la Gardner. Es la Gardner, ¿sí? Una de las principales clasificaciones que usamos. Les repito, de 80 y a lo mejor cursan la materia de otro lado y le dan otra, pero digamos, no importa eso. La cuestión es que esto es básicamente para explicarles por qué usamos una clasificación y para qué. ¿Esas son las de las mediales? Sí, estas son, ya no me lo tenés que preguntar, eso, Sí, bastante básico. ¿Qué dijimos? Mediales, del cuello para arriba, acordate. Y acá que estás viendo, fíjate las fracturas. ¿Ves? Del cuello para arriba, o sea que acordate siempre, del cuello para arriba, medial, del cuello para abajo, lateral. Entonces, acá estamos hablando de fracturas mediales. Esta es una de las clasificaciones más comunes y más viejas usadas, la clasificación de Gardner. Como les decía, en medicina todo va del 1 al 4. Los dibujos hablan por sí solos. Grado 1 es una fractura leve, ¿sí? A veces incompleta, o por lo general incompleta, y se la considera grado 1. La 2 es completa, pero sin desplazamiento. La 3 ya hay un desplazamiento, y la 4 totalmente desplazada. ¿Sí? La grado 1 es degenerada. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Ahora vamos a pasar. Por acá hay una parte de medicina, a ver, medicina 2 más 2 más 4, lo cual es verdad. Obviamente que cuando uno tiene una fractura grado 4, grado 3, no cabe duda que la cortaste seguro. En un grado 1, grado 2, podés pensar que no esté cortada. Si vos me tuvieras que decir, por lo general, en esta 80% está cortada. Es lo que te da la experiencia, porque, digamos, es raro que rompas completo y no hayas lesionado. Pero vos puedes fracturar el hueso por la calidad que tiene, pero al no ver desplazamiento, el hueso esa guillotina te cortó la arteria. En la grado 1 es la que más dudas te genera qué hacer. Muchas veces no hacemos nada. Y esperamos en un paciente joven, yo no le voy a proponer a los 40 años, tuve un accidente de tránsito, y me viene con una Gardner 1, un reemplazo de la fracturación. O sea, le voy a decir, mirá, tenés grandes chances de que tu cadera, en esa fractura, haya roto la arteria que la nutre y que empiece con dolor y esa cabeza se empiece a morir y tienes que ponerte la prótesis. Pero bueno, vamos a esperar que pase. Ahora, si me viene con un grado 3-4, no tiene opción, no hay forma de que... Entonces, hay determinados grados que, de acuerdo a la edad del paciente y al tipo de fractura, vas a tomar una decisión o la otra. Otra clasificación de Powers que lo que mide es, de acuerdo a la fractura, el ángulo que hace, ¿sí? ¿Y por qué? Porque también a veces el grado de angulación nos va a decir qué tipo de tratamiento hacer. Sobre todo en pacientes jóvenes, que deben tratar de salvarles esa cadera. Van a encontrarse con 80 fracturas distintas, distintas clasificaciones. Esta, por ejemplo, nos habla de que acá estamos viendo fracturas por debajo del cuello, ¿sí? Entonces estamos hablando de fracturas laterales o extracapsulares. Que yo les digo que está respetada la circulación de la cabeza, con lo cual ando tranquilo y tengo que ver cómo resuelvo cada una de las fracturas. Y cada fractura tiene un protocolo con 5 o 6 tratamientos distintos que puede hacer. Eso ya queda a cargo del equipo traumatológico que lo maneje y de un montón de cosas que tengan que ver con el paciente. No es un paciente diabético, hipertenso, un paciente que, porque ya tiene una artrosis severa, no camina mucho, es un deambulador domiciliario, un paciente que tiene otro tipo de actividad, que está trabajando, que tiene una actividad más intensa. Mejor me encuentro con un paciente parkinsoniano, senil, que no camina más, que tiene una CB. Hay un montón de cosas que van a determinar que uno diga tal tratamiento que al otro. No es que yo veo esto y ya a todos los pacientes que me encuentro que tienen una fractura oblicuo inversa, a todos le hago lo mismo, a todos lo mismo. No, uno tiene que ir evaluando el tipo de paciente. Y otra cosa que es una realidad, en el lugar donde estás, los recursos. No es lo mismo lo que yo voy a poder resolver acá que en la Trinidad. Obviamente, yo en la Trinidad porque otro tipo de cosas, porque obviamente el plata, o tiene una prepaga o una operación que se va a cubrir. En un hospital que es muy difícil, si yo tengo que estar 3 meses haciendo un trámite para que me autoricen determinada cosa y no me sirve. Entonces tengo que tratar de resolverlo, la famosa frase argentina, lo estamos con alambre. Y es verdad, hay cosas que lo estamos con alambre. Vamos haciendo algunas cosas que no es lo más académico, pero que se adaptan a la realidad del lugar donde estás. El hospital público no tiene los mismos recursos que en un lugar privado, no porque tenga plata en el paciente, pero a lo mejor lo único que tiene es una social, pero bueno, que le cubre las cosas. Y que los tiempos burocráticos son distintos. En el Estado te lo cubren, pero si me va a mandar la prótesis, hemos tenido pacientes 3 meses esperando la prótesis. Obviamente cuando llegó esa prótesis de cadera, ya la cadera la había perdido. La iba a perder posiblemente, porque ya tenía una necrosis, obviamente, pero la morbilidad todo ese tiempo, de escaras, de neumonías, de desnutrición, de pérdida de masa muscular, las consecuencias se pagan también. Entonces, eso tiene que ver con la morbilidad, no la mortalidad. La morbilidad, aumentamos la morbilidad por estas cuestiones. Entonces, a veces uno termina
no haciendo el tratamiento ideal que quisiera, sino que se va adaptando al medio en el que está trabajando, a la realidad que tiene ese paciente. Y acá lo mismo, para mostrar las distintas fracturas, porque esto lo van a encontrar en cualquier parte del cuerpo. Fracturas multifragmentarias, fracturas oblicuas. Bueno, acá se llaman, cuando uno habla de una fractura lateral o oblicua inversa, sabe que va de adentro afuera así. Una suprabacteriana, una como esta que se llama encajada. Estas son las fracturas más complejas de diagnosticar a veces. Cuando uno hace ambulancia es común que a lo mejor vayas a ver a un paciente y te diga, hace 10 días me caí, cada vez me duele más, me cuesta llegar al baño. No sé, bueno, si va caminando, entonces está fracturado. No, puede estar fracturado. Y es común que a lo mejor van 2 o 3 veces una ambulancia, 3 médicos, 4 médicos. Es más, acá la semana pasada o la anterior, creo que fuiste vos, recibiste eso con los chicos de escuela. Recibieron una paciente caminando, llevaba 2 o 3 semanas, se había caído. No sé si la había visto el médico del liceo, tiene solo remera, ¿sí? Con una fractura encajada. Entonces, ¿por qué? Porque este fragmento que ustedes ven acá, este chiquito que está acá, se mete como en el canal. Acuérdense que nuestros huesos adentro tienen la parte medular, que es como el agujero del caracú, ¿sí? El caracú no es más que el fémur de la vaca, o de la tibia de la vaca cortada en rodajitas, y adentro que es lo que es la médula. Bueno, nuestros huesos son iguales. Si ese fragmento se mete acá adentro, es como que me da cierta estabilidad, me permite apoyar. No es que me desarme con mucho dolor, pero el dolor siempre es subjetivo. Cada paciente tiene distinto umbral. Hay gente que con 39 grados va a trabajar igual, y hay gente que tiene 37,5 y está volteada en la cama. Esto es lo mismo. Así que, digamos, nunca el dolor es un parámetro a tener en cuenta. Eso es muy subjetivo y de cada paciente. Pero no hay que pensar en un paciente que dice, hace 3 semanas me caí, camino por cada vez me duele más, cada vez me duele más. Hagan en blanca, o sea, algo hay. ¿Tá? Entonces, es más, muchas veces nos pasa, no te pasa tan seguido con los años de ver tanto, te pasa menos, pero nos pasa a nosotros, que tenemos 20 años de traumatólogo, 25, 18, 15, ahora tenemos muchos años y vemos plaques y tenemos la duda. Que son los pacientes que a lo mejor mandamos a hacer una tomografía, hay tomografía con reconstrucción 3D, hay muchas cosas que hace 20 años no existían. Pero digamos, no es que siempre las vemos, hay fracturas que son difíciles de diagnosticar. En la clínica no te coincide con lo que ves, tiene clínica de fracturado y no le ves la imagen, porque a lo mejor está alineada, está acomodada, está desplazada. No son, acá siempre los dibujos que ustedes van a ver, siempre es de lo más grosero, o sea, es como la foto que de los inclusos, que van a mostrar siempre la parte más linda. Esto mismo, yo acá te estoy mostrando lo más grosero para que lo entiendan, pero ojalá lo vieran así. A veces es tan sutil lo que está encajado y desplazado, y en la fotografía no llegas a ver. Pero si vos hiciste un buen examen físico, si lo interrogaste, tenés que seguir pensándolo y seguir estudiando los neurales, una línea más, profundizar. Si estás en un medio que se aparece en el momento, te harás en el momento una tomografía, como repetimos, vamos a la bueno, en el momento le doy un estudio para que se lo hagan, y si cae y queda en el hospital, bueno, lo interno se lo pido por la parte administrativa que corresponde, tardará un día 10, pero digamos, no lo dejo ahí como si no tuviera nada. Obviamente multifragmentaria, cuando son muchos fragmentos. Y cuando hablamos de fracturas laterales, una de las más comunes es esta, la de Eisenstein, pero respecto al 80% de las situaciones, lo que yo quiero es que vean de distintos grados y que van a encontrarse grado 1, que es una transversal, vertical de desplazamiento, un grado 2, que ya puede ser oblicua o oblicua inversa, un grado 3 que sería, por ejemplo, en esta la Eisenstein es grado 3, es una tipo 3A o 3B, 3A es cuando está el tercer fragmento, grado 2, 2 fragmentos, grado 3, 3 fragmentos, sí, sencillo. La diferencia es que el grado 3, una cosa es cuando tiene el trocánter menor, el tercer fragmento es el trocánter menor, y otro cuando es un tercer fragmento externo, ¿sí? En la grado 4 ya tienen, es como si fueran la 3A y 3B juntas, se dan cuenta, un tercer fragmento más el trocánter menor fracturado, y en la grado 5 ya tienen asociado también una trocánteriana, está afectado ya el trocánter mayor también. Todo esto porque todo esto nos sirve a nosotros para decidir qué vamos a hacer. Obviamente que yo no le puedo proponer el mismo tratamiento a una grado 1 o grado 2 que a una grado 4 o una grado 5. Si uno hiciera un pequeño resumen de lo que estuvimos hablando, diríamos que las fracturas mediales no tratadas no van a pegar y siempre van a ir a la pseudoartrosis. Pseudoartrosis cuando no pega hueso. Eso podemos hablar también en el momento, con algunos de nosotros, de qué es pseudoartrosis, cuándo es pseudoartrosis, cuándo es retardo de consolidación, qué tipo de pseudoartrosis hay, si es atrófica, hipertrófica, cuál es, porque cada uno tiene sus tratamientos. Y que las mediales, un gran porcentaje van a ganar necrosis. No importa el 33, porque yo diría que el 33 lo veo nada más que en el grado 1 y en el grado 2 a veces. En el grado 3-4, una garra 3-4 va a ser la necrosis. ¿No? Es muy difícil que salga. O sea, para una de cada 30, 40, 50 que veas, es muy raro que salga una de necrosis. En cambio, las fracturas laterales, como no está afectada la articulación, van a pegar. Consolidar. Ahora, la cuestión es cómo consolidar. Porque si consolidar con disposición, el tipo de dedo que reino caminando, debe terminar afectando la pelvis, la columna, las suprarrectores lumbares, la rodilla, el tobillo. O sea, es como tener un auto con las ruedas que le compré una nueva y no la alinean a la balanza. Igual, están comiéndose mal, esto es lo mismo. Si yo dejo una articulación en mala posición, eso me genera un deseje en mi cuerpo que tendrá consecuencias en todas las articulaciones. Pero bueno, si yo no las tratara, a las fracturas laterales, están en medio del campo, a veces me viene paciente que lleva 30 años y sí, me fracturé, me puse una tableta en el tobillo, bueno, quedó como quedó, porque el tobillo sí, pobrecito, bueno, pegar, pegó, esto es lo mismo. Una fractura lateral va a pegar. Ahora, la cuestión es que uno los opera para que pegue en el lugar correcto, que quede alineado, que no tenga discrepancia en miembros, que no pegue de una forma rara, que me haga gastar la cadera en
lugares que le corresponden. Nuestro cuerpo está preparado para que la cara esté en esta posición. Si yo hago esto y me toco al otro lado, me va a gastar una zona que no está preparada para eso. Lo mismo pasa en cualquier articulación. Y que no van a la necrosis, por lo mismo que dijimos, no tiene un trastorno circulatorio que lo que hace la necrosis, como las fracturas biliares. Bueno, un poquito de lo que estuvimos hablando, el diagnóstico. Obviamente que siempre va a ser lo que ustedes hagan, la anamnesis, el examen físico. Esto de lo que escucha siempre, que la clínica soberana es tal cual. O sea, si uno revisa un paciente, tiene más de la mitad del diagnóstico hecho en la cabeza, y si uno no sabe realizar un paciente, difícilmente llega a llegar al diagnóstico. Porque si yo no, la medicina no es como los libros. Ustedes cuando tienen neumonía, agarran el capítulo de neumonía. Eso es la medicina para el estudiante, para el médico es al revés. A mí me va a venir paciente que si tengo fiebre, me falta el aire, lo oculto y veo que tiene la entrada disminuida, escucho sibilancias, un ronco, un soplo. Entonces yo voy pensando, tiene el aspecto de una neumonía base derecha, es un paciente con EPOC, tiene una entrada disminuida bilateral, escucho que picantes en la base. Todo eso te va orientando a qué puede ser y vos pedís el estudio. Y vos haces el diagnóstico. La medicina funciona al revés que los libros. Usted tiene que hacer el diagnóstico para llegar al título. ¿Está? Entonces esto es lo mismo. Ustedes revisan al paciente, en base a lo que revisaron y sospechan, es el diagnóstico que ustedes hacen en la cabeza, y en base a los 4, 5, 10 diagnósticos que ustedes piensan, ¿sí? Como diagnóstico presuntivo se llama, uno va a pedir determinados estudios para ir descartando o encontrando lo que buscan. Entonces, si yo le hago un centellograma y no encuentro nada ahí, bueno, descarto infeccioso, si le hago una resonancia y veo una lesión, bueno, digo no, uno, pero uno le puede tirar todos los estudios, es como tirar un tiro al aire si le pego algo, ¿no? Esto no me gusta. Yo en base a lo que pienso, son los estudios que pido. Por eso es tan importante el examen clínico. En base a eso, obviamente, si hablamos de una cadera y la revisé o viene por guardia y pienso que está fracturada, obviamente que en medicina, en traumatología, nosotros nos manejamos con imágenes. No es que hacemos tanto laboratorio. Los cirujanos son a lo mejor más de hacer ecografías, ecografías del abdomen, en base a lo que revisan. El clínico es más de tirar sangre, viendo cómo va la bilirrubina, el colesterol, los blancos, la hemoglobina, de acuerdo a lo que estamos estudiando cada uno y a qué nos dediquemos. Nosotros básicamente nos manejamos con rayos. Entonces, vamos a ir viendo una radiografía. Entonces, supongamos como presentación clínica, una mujer adulta, mayor de 60 años, dice que me caí caminando, con traumatismo de baja energía, le doy la región inguinocrural, por ejemplo, el dolor es bien en el medio, inguinocrural, es raro que tenga dolor acá afuera, por ejemplo, el dolor es bien pubiano, bien interno. Con dolor inguinocrural, que irradia a la cara interna del muslo, muchas veces duele la rodilla, es más, en los libros viejos, el Ramos Berti, que tenía muchas frasecitas así que te quedaban en la cabeza, no tanto en los nuevos, a lo mejor en el siglo, ¿no? Aunque a lo mejor la repite, no me acuerdo la verdad, dice, yo soy especialista de rodilla en casi todos mis trabajos, así que por ejemplo a mí me derivan los traumatólogos, los pacientes, para que yo les vea la rodilla, a veces ya estudiado, diagnosticado, dicen el diagnóstico, bueno, andá a Bernardo porque te tengo la rodilla. Y muchas veces me caen porque ya preguntaron, tengo dolor de rodilla, ya la secretaria me nota conmigo. Y viene y nos reviso y el revisario me tengo una cadera. O sea, ya te pido, no te pido nada de rodilla, te pido la placa de cadera y te digo, bueno, que se te cadera. Tenés algo de cadera, tenés una artrosis porque justamente está disminuida la movilidad. Y hay una frase que dice siempre que la cadera llora por la rodilla. Es una frase de esas que venían en los libros viejos, y es verdad, muchas veces, sobre todo, no en las fracturas, pero sobre todo en las artrosis de cadera, es muy común la consulta que me llega a mí pensando que como le duele la rodilla la tengo que ver yo, y no la rodilla es de cadera, ¿no? Porque muchas veces el dolor es en la rodilla, le duele mucho la rodilla. Tiene que ver con la parte de los nervios y también con la mala posición antártica que toma para caminar ese paciente, hace que la rodilla esté en mala posición y te duele la rodilla, no te da ganas. Lo revisás, sí, porque me toca de y lo que hace que ese paciente se le cuela la rodilla poniéndole una prótesis en la cadera. O sea, tiene la cadera tan hecha pelota que ya está tan acostumbrado a usar esa posición por ejemplo progresivo que camina tan mal que la rodilla está abriendo. Entonces es común eso de que la cadera llora por la rodilla. Por lo general en la guardia llega un paciente, ¿sí? Me trae la ambulancia, que se cayó en la calle, pasaba una ambulancia, llamaron al SAM, la IPAM, la que quieren, de la ambulancia. El médico dice, la encontramos tirada con la pierna en la típica posición, que van a encontrar en la mayoría de las fracturas, que es la posición impúdica, se llama, o sea, con la pierna abierta, rotación externa, ¿sí? Y en algunos tipos de fracturas, de acuerdo a dónde fue la fractura, por la tracción de los músculos, va a estar con rotación o no, y acortada. Si es una fractura encajada, como la que vimos, difícilmente va a estar acortada la pierna, y a veces ni siquiera está rotada. Pero bueno, lo más común de encontrar en los pacientes de edad es esta típica posición. En la abducción, con rotación externa, ¿sí? Y la pierna más corta. Vos le pones el pie y tiene el pie izquierdo así y el pie derecho así. Está más cortito, no está en la altura, está más cortito y para afuera. Y medio abierto, no se le cuesta llevarlo al centro. No podés llevarlo a neutro, queda abducido. Por eso la posición impúdica. Bueno, obviamente, imposible levantar el talón de la cola, del talón de la cama, o sea, no van a poder levantar la pierna, obviamente están fracturados, eso es obvio. A menos que se encuentre con una fractura encajada, que la va a levantar, no va a tener rotación. Si ya existe equimosis, ¿qué dijimos? Obviamente que tienes una fractura medial, extracapsular, por eso se permite ver el hematoma lateral. O extracapsular, ¿sí? Por eso nos permite ver el hematoma. Pero para que vean el hematoma lleva, no es que lo trajeron una hora y el hematoma ya es visible. Si encuentran un hematoma, que porque lleva muchos días, y si no lo va a ser internado esperando la prótesis. A los 2 o 3 días, pocos días puede aparecer. Radiografías básicas como medicina, ustedes si no son especialistas no se compliquen la vida, acuérdense que en el cuerpo se pide todo frente, perfil, menos mano y pie. Porque yo hago un perfil, así, el rayo, se le superponen todos los dedos y todos los intercambiados. Entonces se hace oblicua, se hace frente y oblicua, en mano y pie. El resto del cuerpo pegan frente y perfil y no se complica la vida. El resto de todas las placas, 80 placas que hay, ya es manejo de traumatólogo.
ustedes con que hagan las placas básicas, frente y perfil, alcancen solo. Obviamente ese es un traumatismo de alta energía, yo voy a la pelvis también, no me da solamente con el frente y perfil de cadera. Si se cayó nada más y tengo un problema en la cadera, debe pedir esa cadera, frente y perfil, listo. No se pide logo, no se pide ninguna incidencia rara, solo pide frente y perfil. Cuando se habla de panorámica, ¿es? Panorámica es de las dos, o sea, le sacas a las dos pelvis. ¿Sí? No hemipelvis. La pelvis está formada por las dos hemipelvis, por los dos huesos ilíacos. Eso forma la pelvis. ¿Tá? Con la porción del sacro ilíaco, con la porción del sacro, que forma la articulación sacroilíaca. La pelvis es todo. Yo si tuve un golpe de este lado, puedo pedir hemipelvis. Pido una hemipelvis derecha, izquierda, si quiero una fractura del ala, una romboidiana, puedo pedir hemipelvis. Por ejemplo, que es la panorámica, ya tenés completa la imagen. La panorámica incluye la pelvis completa y la cadera inclusive. ¿Tá? Y también cuando uno es caducho, que eso uno lo hace de entrada, en las caderas, yo cuando empecé a hacer guardias primero en el traumatólogo, hacía guardias generales, de médico general, con lo importante de haber hecho guardias, por eso como practicante, si salís bien formado, sabés manejar las urgencias, vas a hacer de lo que puedas, ¿sí? Vas a estar arriba de una ambulancia, en un sanatorio solo. Entonces, vos al abrir la placa panorámica de pelvis, vos estás viendo las dos caderas, estás viendo la sana y la que sabés que le duele. Entonces, vas comparando, es muy sencillo. O sea, si ves algo raro, si te duele la derecha, yo comparo la izquierda con la derecha y veo, si veo diferencia, algo está mal, no sé qué, pero algo está mal, lo dejo internado. Mira, noto algo raro en tu cadera, te voy a internar, vamos a llamar al traumatólogo o cuando mañana te verá, pero se queda internado. Igual para los politraumatizados se sería. Bueno, eso es otro manejo. Cuando uno tiene un politraumatizado, hay un protocolo a seguir de placas a pedir siempre. ¿Tá? Eso ya lo van a ver en la parte de radiología, pero bueno, sí tienes que hacer cráneo, cervicales, ¿sí? Una placa tórax, una placa de pelvis. O sea, lo básico lo tienes que hacer. Después le das y las zonas afectadas, pero si un tipo voló con una moto, yo hay determinadas placas que le duele o no, yo se las voy a pedir por protocolo, ¿sí? Y si vino sin collar porque lo trajeron los amigos o un patrullero, bueno, estabilizarlo, ponerle collar para inmovilizar cervicales, no olvidarse de los laterales, porque todo el mundo le pone el collar de Filadelfia y nada de eso, te mantiene esta posición, no me saca esto. Inmovilización lateral. Una consulta, si el paciente está como la de la posición con abducción y rotación, ¿qué Sí. se le mueve, se lo deja así No, cuando sale el traje? No es así. Okay. Después, a lo sumo, si querés, te va a doler una vez que ya viste la fractura, y yo, si querés, una vez que lo pasaste en la cama, le rotás un poco, le vas un poquito y le dejás. Hay distintos tratamientos, eso es más largo, porque depende del paciente. Si la fractura es medial de cadera, ¿sí? Ya sabés que la prótesis, por lo general, lo dejas quieto. En otra época donde costaba, depende de los momentos también del país, eso es lo que quieren. Hay pacientes que a veces sabíamos que iba a estar semanas hasta conseguir una prótesis, o si hizo una fractura lateral, una placa con tornillos, DHS, un montón de cosas, pero lo que sería una osteosíntesis, le hacemos una tracción para mantenerlo traccionado, para alinearlo, para que no tengamos que se nos van cogiendo los músculos y después no tenemos espacio para reducirlo con una prótesis. Pero por lo general, lo importante es sacarle el dolor, lo dejas en el mejor posible posible, lo puedes traccionar, hacer una tracción atlética, ¿sí? Le puedes reducir un poquito para alinearla, hay pacientes que se la acomodás y ya le dejas que te lista. Entonces no va a doler, ¿no? Sí, acuérdense que cuando ustedes tienen una fractura de estas características, es un paciente que está en una cama sin moverse, más allá del manejo de lo que es lo que hablamos antes, si está mucho tiempo en una cama, sea por una fractura o por una CB, caras, siempre estar pendiente, un paciente que lo dejas en la misma posición, pasa desde una CB que está en terapia hasta un politrauma o una fractura, tengan presente que tanto los talones como la sacroilíaca, la sacroilíaca empiezan a aparecer caras. Estén atentos a la parte de las complicaciones respiratorias, porque el mal manejo de las secreciones también le va a generar neumonías, de todas esas cosas, y lo más importante, cuando ustedes internan un paciente así, acuérdense que el sangrado que tuvo le puede provocar émbolos, coágulos, y esos coágulos pueden ser desde una trombosis venosa, de cilindro de menos, hasta un tromboembolismo pulmonar de siglo más. Entonces, son pacientes que más allá de ponerle analgésicos, de ponerle si es diabético la medicación para diabetes, si tiene presión, pero mandarle un antihipertensivo, si tiene arritmias, más allá de la medicación de base del paciente, un paciente de estas características que va a estar inmovilizado en una cama, está con una fractura, hay que anticoagulamos de entrada. No hay que esperar que haga el coágulo para que se resuelva, porque si hizo un tromboembolismo pulmonar, y no pasa por se muere. Y eso sí es culpa mía, porque yo tengo que prevenir, porque si yo sé las complicaciones que tiene la fractura de cadera, tengo que evitarlas. Entonces, si yo sé que las fracturas de cadera me va a provocar pérdida de sangre, me va a provocar coágulos, y esos coágulos pueden ir a parar a cualquier lado y se me puede morir el paciente, error mío si yo no lo anticoagulo. Por eso es importante conocer las complicaciones de todo. Entonces, tipo de fractura que es inmovilizada. ¿qué quiere? Que va a quedarse inmovilizado por las situaciones anticoagulares. Entonces, todas las cosas hay que pensarlas, ¿sí? Parte del protocolo, del tratamiento, de esto no es solamente ¿qué le ponemos? Una placa con tornillo y se acaba el proceso. No, tiene que estar anticoagulado, de entrada. Y después podemos discutir, te puedo operar cuánto tiempo, porque de acuerdo a lo que le hagamos, a lo mejor yo tengo 2 días sentado nada más, o lo tengo 2 meses, depende de lo que puse. Si yo le pongo una prótesis, eso va pegado, rápidamente lo puedo movilizar. Si fue una fractura lateral, que yo sé que no es que le puse una prótesis, le puse una placa con tornillo del sistema isquial, que necesito que esté quietito para que pegue esa fractura, porque yo estoy tratando que pegue la fractura. En una medida no, yo le saqué la cadera, le saqué la cabeza y le puse una prótesis. No estoy esperando que pegue nada, porque ya le saqué la fractura. Entonces, la parte fracturada la saqué, le puse una prótesis con cemento, lo podía parar en el momento. El reposo tiene que ver con las partes blandas en realidad, porque hasta llegar a la articulación yo tuve que romper todo, cortar todo y después volverlo a reparar. Hasta que cicatrice toda esa parte muscular, necesitamos un reposo relativo. Que también fue modificándose porque en la medida que fueron apareciendo más estudios, más 70 años no existía una tomografía con reconstrucción 3D. O sea, imagínense que cuando yo estudié no existía internet. No había Google.
íbamos a la biblioteca, alquilábamos los libros, a la biblioteca de la facultad, no había más libros para estudiar. Ni siquiera sentía esto, era filminas que ponía. Y le estoy hablando de hace 25 años. O sea que, entonces, en la medida que fuera avanzando, yo me acuerdo que mis primeras prótesis los tenía, a lo mejor sin caminar, una prótesis de rodilla, a lo mejor teníamos un mes y medio en la cama con la férula, el chico ahí, porque se movía. Y uno cuando va pudiendo hacer más estudios, si te que el pelo, pero o sea, estás viendo algo, pega en el momento, ¿cuál es el sentido? O sea, las partes blandas del pelo, los 10, 15 días que pegó, no hace falta dejarlo sin mover la pata dura. Entonces, después estábamos 1 año y medio para rehabilitar una articulación que no la movimos nosotros porque teníamos miedo de pasar algo y se abriera todo. Entonces, los tipos se fueron achicando y los tipos en medicina van cambiando. Primero pasa la experiencia de uno, no es lo mismo mis primeras, no sé, 500 artroscopías que después de 4.000 que llevo, 5.000 que tengo hechas. Entonces, obviamente mi experiencia va cambiando y yo ya manejo tiempos distintos en la recuperación y en tiempos quirúrgicos. Yo mi primer cruzado, yo tardaría 3 horas a lo mejor, y hoy un cruzado lo hago 40 o 25 minutos. Eso tiene que ver con la curva que y mis miedos con los pacientes que operaban van cambiando también. Entonces, yo a los pacientes les decía, no, por 2 semanas no pises, no respires, es imposible, porque y después te das cuenta que no es tan así, vas cambiando. Eso es lo que tiene que ver con la experiencia en la recuperación ya. Esto es lo mismo, o sea, un montón de cosas que nosotros dejamos inmovilizados tiempos enormes, ya no se hace desde hace años. Que uno no deja tanto tiempo. ¿Por qué? Pero no es porque sos mejor médico si lo haces caminar antes que el otro. Porque no tiene sentido, vos estás arriesgando a complicaciones innecesarias, no quiere decir que vos, por más que parezca paciente, no sigas teniendo anticoagulado. El protocolo se ha cumplido también con la rehabilitación a la anticoagulación. Más en los últimos años que antes únicamente había inyectable, la heparina, inyectable, ahora ya se pasaron a otras que eran de bajo peso molecular y ya hace un par de años salieron también vía oral. Entonces fue como siendo más sencillo, antes tenías que ir a una enfermera, fuera de tu casa, cada 12 horas. Después aparecieron una que le dabas una vez por día subcutánea. O sea, y ahora ya tenés el comprimido, o sea, tenés, va como todo, la medicina también va avanzando y cada vez es más fácil el manejo de esa parte. Entonces dijimos, placas básicas, y después obviamente las pautas de tratamiento, lo que dijimos, tiene que ver con múltiples factores, que tienen que ver con la edad del paciente, ¿sí? Con los estudios y con el tipo de fractura. O sea, de acuerdo a la edad del paciente. No es un paciente de 60 años con uno de 40, no es lo mismo si es diabético, hipertenso, parkinsoniano, senil, deambulador, domiciliario, ya, nada. Todas esas cosas tengo que tener en cuenta para decir el tratamiento que voy a seguir. Y obviamente qué tipo de fractura tengo. O sea, yo ya te digo, bueno, tengo una fractura medial o lateral. ¿Qué tipo de fractura tengo total? ¿Qué paciente? ¿Tiene 40 años? ¿Tiene 80? ¿Es diabético? ¿No es diabético? ¿Tiene esto? ¿Tiene esto? Todas esas cosas van a ir decidiendo cuál va a ser el mejor tratamiento. Porque a veces no termina siendo el mejor. Lo expones a un tratamiento muy cruento, de mucha rehabilitación, de muchas complicaciones, es un paciente que a lo mejor ya no camina. Se cayó del andador, se cayó de la silla de ruedas, muchas veces caen del inodoro, se rompen, y dice, pero no va a hacer esto, y dice, no, pero mi mamá no camina hace 5 años, tengo que caminar porque tuvo una CB y tal. Entonces, le vas a hacer el tratamiento recontra, si no tiene, o sea, ¿para qué le vas a afectar? Buscas que no tenga dolor, que pueda seguir haciendo la actividad que venía haciendo, y a lo mejor no es ponerle la ultra prótesis, reemplazo de articular completo. Bueno, todas esas cosas uno va decidiendo en base a eso. Y los tratamientos son múltiples. Desde acá podemos hablar, por ejemplo, ponerle un par de tornillitos, ¿sí? Canulados, compresión, hay una fractura, a lo mejor un grado 1 en un paciente joven, donde yo voy a tratar de mantener la articulación, explicándole que, digamos, tiene grandes chances de que haya lesionado alguna arteria, que entre la cabeza y que esa cabeza haga una necrosis y se muera, y tenga que tener una prótesis, pero en un paciente joven lo intentás. Es más, a veces tengo un paciente de 80 años que tiene una fractura grado 1, y para no exponerlo a semejante cirugía y a una prótesis, trato de hacerle esto. Siempre teniendo en cuenta que cuando uno hace este tipo de tratamientos, tiene que estar después mucho tiempo en reposo un paciente. No es lo mismo un paciente que yo le puse un par de tornillos para ver que pegue la articulación, acuérdense que yo quiero que pegue una fractura, tengo que dejarlo sin movimiento. Entonces, si yo a un paciente le hago esto y lo tengo que dejar en la cama 30 días tranquilo, después lo usaré con muleta, pero sin apoyo, es progresivo, no lo puedo pisar rápidamente. Si le puse una prótesis, sí. Pero bueno, pero a lo mejor el estado del paciente no está para operar. Entonces, todas esas cosas son discusiones diarias en el servicio, en cualquier servicio, donde se hacen ateneos, donde se decide en base a la presentación del caso del problema, ¿qué le hacemos? A lo mejor agarramos 3 fracturas, Gardner, grado 2, la 3 y 4 no hay que discutir lo que vamos a hacer, pero tenemos el grado 1 y el grado 2, y 2 dicen, mira, yo igual, por la actividad que tiene, por la edad, por esto, le pondría una prótesis, otros dicen, no, yo le haría esto, y tenemos 3 casos y a los 3, con la misma fractura, le hacemos 3 tratamientos distintos, porque tenemos en cuenta todos esos factores. Cuando tenemos una fractura desplazada, ya es más sencilla la decisión a tomar. Muchas veces nos vamos a encontrar en pacientes jóvenes que a lo mejor vamos a tratar de estabilizarla, poniéndole esto que es un clavo placa, se llama DHS, compresión, bueno, la cuestión es ponerle algo para estabilizarle la fractura, ¿sí? Si es que no hubo desplazamiento, para tratar de salvarle la cadera. Si es un paciente más añoso, ya vamos a ir por el reemplazo, ¿sí? De cadera. Hay 80 tipos de prótesis, sepa que hay hemiartroplastia. Hemi quiere decir que cambiamos una parte, que es hay artroplastia total o reemplazo total de cadera, ¿sí? Cuando ustedes escuchan reemplazo total, es que cambiamos tanto el componente acetabular, ¿sí? El componente de la pelvis, y cambiamos el componente femoral, que sería la cabeza del fémur, que es lo que hicimos acá, ¿sí? En esto que tienen lo que es el componente femoral y tienen el componente acetabular, ¿sí? Esto es un reemplazo total de cabeza, de cadera. Aparte de lo que queda en el fémur, que se pega el hueso. Hay distintos tratamientos también. Hay, de acuerdo a la edad, hay prótesis que van cementadas o no cementadas. Cuando vos le pones cemento se pega el hueso. Eso lo haces en pacientes añosos.
En pacientes jóvenes, como las prótesis tienen una vida útil, se van gastando como la pieza de un auto, vos sabés que al principio duran 10-15 años, eso dura un montón, la verdad. Pero también se van aflojando y gastando. Entonces, en un paciente joven, a lo mejor vos intentás poner una prótesis no cementada, se llama. Que todo lo que es el vástago de la prótesis tiene una superficie como rugosa, que cuando vos la pones va a hacer que el hueso que crezca se agarre ese trabeculado, ¿sí? Y te contenga la prótesis. Más vos una diapositiva es difícil de sacar, tiene un material tan poroso que se agarra bastante, y después el hueso va creciendo y atrapándolo. ¿Por qué se hace eso y no se pone cemento como en un paciente añoso? Porque cuando vos tienes que revisionarlo y tenés que sacar todo ese cemento, perdés mucho stock óseo. Entonces, pensando en una segunda operación, en un paciente joven, vas a decidir ponerle una prótesis no cementada, se llama. En un paciente más grande, pones una prótesis cementada, para darle carga más rápido. Y después también de acuerdo a la edad y la movilidad del paciente, vas a hacer un reemplazo total de cadera, y total, cambiamos la parte de abajo y de arriba, o sea, ponemos una prótesis en acetábulo y otra prótesis en el fémur, es decir, son los dos componentes que cambiamos, protésico, eso es un reemplazo total, o solamente le vamos a cambiar la parte del fémur, del acetábulo no le hacemos nada. Eso se llama hemiartroplastia, que cambiamos la mitad de la articulación. ¿Tá? Esto corre tanto para prótesis de hombro, como de cadera, como de hombro también. Uno puede hacer reemplazos articulares en el hombro también así, muy parecido, digamos. Con distintas variables que vamos a ver, pero algo parecido. Entonces uno puede ir desde una osteosíntesis, como hicimos acá, ¿sí? Hasta prótesis, que sean totales o parciales. Cementadas, no cementadas, no importa. Cuando uno ve una prótesis, van a encontrar distintos tipos de prótesis con distintos largos, distintos cuellos. Hay prótesis que vienen así, otras que vienen con distintos largos de cuello. Nosotros cuando sacamos la cabeza del paciente, la medimos, de acuerdo a la medida del paciente de la cabeza, es la prótesis que vamos a usar. Entonces yo saco una cabeza, hay como un aparatito que tiene como agujeros, ¿sí? Que uno va poniendo en ese catagón vas poniendo la cabeza, a ver por cuál pasa. Entonces yo tengo una cabeza que es número 56, yo voy a pedir una prótesis número 56. A mí me van a mandar 20 prótesis en la caja, porque tiene que ser congruente esta superficie con el acetábulo. Entonces no es lo mismo una persona que mide 1,90 que 1,60, no es lo mismo un hombre que una mujer. Entonces el tamaño tiene que ver con eso. Yo no le puedo poner una cabeza número 56 a ella o a una persona que mide 1,90, porque a ella no le va a entrar, porque tiene el acetábulo más chiquito. Entonces yo tengo que acoplarlo de acuerdo al tamaño de ella. Por eso me van a mandar todos los números de prótesis. Y esto es lo que se pone arriba en el acetábulo. Hay 80 cosas que van a ver. Se ponen, digamos, uno pone el componente femoral, que se llama esto, y este es el componente acetabular. Y este componente acetabular, por lo general, tiene un material como si fuera de plástico, que va impactado, o a veces va atornillado, hay distintas formas de fijación. ¿Y por qué tiene que ser plástico así? Porque si yo esto fuera todo metálico, el metal con metal también raspa y libera partículas tóxicas para el cuerpo. Entonces, siempre que tengas que poner una prótesis en un hombro, en una cadera, en un rodillo, una rodilla nunca va a haber metal con metal. Siempre tiene que haber algo de polipropileno, de distintos materiales que hagan que no esté en contacto un metal con el otro. Y por eso muchas veces van a encontrar que tienen como un anillo metálico alrededor, creo que en el anterior, creo que sí se veía. Ven acá que tiene, a veces van a encontrar algo todo metálico y adentro de ese metal va el liner que vieron ustedes, y a veces van a encontrar esto así, que parece que no hubiera nada y solo ven un redondel metálico, y eso nos sirve a nosotros para ver la orientación que tiene la prótesis en el seguimiento del paciente. O si se desprendió o pasó algo, porque como es plástico no lo voy a ver, solo veo el aro metálico nada más. Bueno, distintos tipos de fracturas, mediales, laterales, van a encontrarse con un montón de cosas que eso lo pueden ir viendo en los libros también. Distintos métodos de fijación. Acá van a encontrar una hemiartroplastia, donde lo que se hizo fue poner una prótesis, se cambia el componente femoral y viene con el vástago que mete dentro del hueso, en la cabeza, y en el acetábulo no se hizo nada. Una paciente que no hace más que estar en la cama, levantarse para ir al baño. Entonces, antes se hacía mucho este tipo de cirugía. Con las prótesis que aparecieron en los últimos 10-15 años, la verdad que por lo que se trata de hacer reemplazos totales de cadera, no parciales, no hemiartroplastías. Y van a encontrarse desde clavo placa, ¿sí? Hemiartroplastias, osteosíntesis con 2 clavos granulados o reemplazos totales, ¿sí? Que también acá tienen el componente acetabular. Distintos tratamientos, pacientes que tienen, acá por ejemplo tiene puesto en el acetábulo un componente metálico, este está pegado con cemento y este te das cuenta que tiene tornillitos, porque esta cadera seguro se la reemplazó más joven. Entonces, para no ponerle cemento, directamente la fijaron con tornillos, se pega al hueso. Cosa que cuando haga el reemplazo, a los 20 años, sea más fácil el reemplazo. Entonces, acá tienen un caso, por ejemplo, que tiene reemplazo de las 2 caderas, una que ya está cementada, que seguramente es la última, que se la habremos hecho, no me acuerdo si la acabamos, lo sacamos, pero bueno, seguramente esta fue la última que se hizo, y esta se hizo más de joven. Por eso acá tienen, esta se llama una híbrida, ¿está? ¿Qué quiere decir? Que puede tener una parte cementada y otra no cementada. Y esta, por ejemplo, es toda cementada, no ves tornillos ni nada acá, la cementaron directamente. Distintos sistemas, a veces ves, vos colocás una prótesis, se rompe el trócaro, está todo el tocante mayor está roto, lo reparás con tornillos, con alzada de alambre, porque a veces no es fácil sacar la articulación, sacar la cabeza. Muchas veces van a encontrar que tienes un paciente que no es que se fracturó, tiene tan gastada la articulación, ¿sí? Que yo tengo que hacerle un reemplazo de cadera, entonces yo lo que voy a hacer ahí es con una sierra cortar, a nivel del cuello, cerca del trocánter, cortar, sacar la cabeza y poner una prótesis. No es que únicamente los operamos cuando están fracturados. Muchos pacientes ya, por no poder caminar, tienen que hacerse reemplazos protésicos. Acá van a encontrar casos de una fractura lateral y que se pone esto que se llama DHS, clavo-placa, que tiene llamado de 80 de estos, en el cual tenemos una porción que entra bien por el cuello, por el medio del cuello, y acá dentro juega un tornillo que me tracciona la cabeza hacia mí,
Y después la placa la fijo al fémur con un par de tornillos. Siempre cuando uno habla de fracturas trata de que por lo menos por cada lado de la fractura, cuando pone una plaquita, estemos tomando de 6 a 8 corticales. ¿Por qué? Porque cada tornillo toma 2 corticales, la de este lado y la de este lado, ¿sí? Entonces yo acá tengo 2 corticales, 2, 2, 2. Si yo veo acá 4 tornillos, sé que tengo 8 corticales. Si yo tuviera tomado 2 tornillos nada más, es tan inestable que lo más seguro es que el se afloje por el brazo de palanca y lo que hice termine más fracasa. Entonces por eso a veces uno pone tantos tornillos. Más estabilizo, menos riesgo de que eso se empiece a mover. Y a veces puede encontrarse con una fractura como esta, ¿sí? Medio de afisaria de fémur. Pero ojo, no dejen de... El árbol nunca necesita breco. O sea, acá hay una lesión. Pero ustedes ven detenidamente, acá arriba hay otra. ¿Tá? No se confíen con los más groseros que están viendo. Tengan una metodología para seguir una radiografía. Busquen ver todas las corticales, vean todos los trayectos. Este es un caso de un paciente que entró con un traumatismo de alto impacto, ¿sí? 25 años. Y cuando le hacemos la placa nos encontramos con esto, que era evidente, seguramente está un pedazo para acá y otro más allá. Obviamente que desde afuera uno notaba que tiene una deformidad, que tiene una fractura. ¿Tá? Pero bueno, traumatismo de alto impacto, obviamente acá no iba a poder mover la pierna para todos lados, porque tiene una fractura más que evidente seguramente cuando llegó a la guardia. Pero bueno, en el estudio de un traumatismo de alta energía, una de las placas que se pide es Pérez. Y ahí vas a encontrarte también con esto. Si no la encontraste cuando pediste todo el fémur, ¿sí? Porque cuando uno tiene una placa de fémur, el fémur es completo. El fémur completo, si me traen el fémur el pedacito desde acá hasta acá, lo mando de vuelta. El radiólogo sabe que cuando uno pide fémur, es fémur. El fémur incluye desde la cabeza completa, de la articulación hasta los cóndilos femorales. ¿Está? Y bueno, acá nos encontramos una fractura medial de fémur con una fractura no desplazada, incompleta, de cadera. ¿Se ve ahí? Si uno le hace una tomografía, va a encontrarse cómo estaba. Acá está el acetábulo, acá tenemos la cadera, una fractura completa, ¿sí? Donde vos tenés que avisar el pronóstico cuál va a ser, porque digamos, es una fractura que no hubo desplazamiento, pero que a lo mejor lesionó la arteria y en un tiempo nos encontremos con una necrosis, ¿está? Entonces a tenerlo en cuenta eso. Y a decirle al paciente. Y en este paciente se decidió poner un endomedular al 80, van cambiando obviamente que a veces mejores materiales y mejores tiempos, donde se le fijó obviamente, acá 3 meses de operado, donde se le fijó con esto que se pone por adentro del hueso, que es un endomedular, se le redujo la fractura, se le puso unos tornillos para que no rote adentro del hueso. Si yo le pongo un endomedular, pero no lo fijo, se va a mover para todos lados. Estos tornillitos, los endomedulares tienen acá un agujerito que me permite pasar el tornillo y que lo trabe, para que no se mueva. Arriba y abajo que trabe. ¿Tá? Y arriba se le pone este sistema FN, 80 sistemas así, ¿qué hacen? Que estos tornillos, que son traccionan y me traen el fragmento por acá, me estabilicen y me reduzcan el fragmento de la fractura que tenía acá. Con esto mismo resolví la fractura de abajo y la fractura de cadera que tenía. ¿Tá? No importa esto, yo creo que tengan el concepto de que no se queden con lo más grosero, que pueden haber fracturas, lesiones asociadas. ¿Tá? Si hablamos de complicaciones, algunas, creo que casi todas ya las estuvimos diciendo. Casi todas las estuvimos diciendo, desde la osteonecrosis, la necrosis por falta de irrigación y de otros motivos, una prótesis se puede aflojar con el tiempo. Pseudoartrosis, como cualquier fractura, que el hueso no pegue. Que se luxe la prótesis, que se salga del lugar, porque está mal colocada, porque se aflojó, porque el paciente hizo una posición que no correspondía rápidamente, porque tiene mucha pérdida de masa muscular, porque estuvo 5 meses postrado, entonces por más que ponga la prótesis no tiene músculo para contenerla. Porque se infectó, como cualquier cirugía se puede infectar, por más que hayamos tenido los cuidados necesarios. Siempre hay más riesgos, tiene que ver con la edad, con la diabetes, con múltiples factores, con el tipo de exposición como quirófano. Y con lo que hablamos antes de enfermedades trombólicas, el tiempo de inmovilizar a un paciente aumenta los riesgos de que haga coágulos, de que haga escaras, que si el coágulo después migre, no es que el coágulo va a ser simplemente por la fractura. Si yo tengo un paciente quieto, una cama, con una CB, obviamente por eso se usan los colchones anticaras, que vayan los kinesiólogos y lo movilicen. Si está postrado o está intubado, la rotación cada 4 o 5 horas, ir rotándolo, porque si no, está todo el tiempo en la posición, hay sangre que queda como estancada ahí, y es sangre que se va a coagular, es sangre que puede ir a parar a cualquier lado, o puede hacer un cuadro infeccioso y terminar todo infectado. Bueno, esto es una luxación, realmente cuando la cabeza de la prótesis se sale del acetábulo. Y a veces tenemos pacientes, esta es una paciente operatoria, una paciente joven, secuela de una artritis séptica. Esta chica tenía una artritis reumatoidea desde chiquita, 20 y pico de años ya no caminaba, por la artrosis que tenía. Una artrosis severa, donde se llama el espacio, es un bodoque. Se le puso una prótesis. Acá está la prótesis que se puso. En ese momento, bueno, los hospitales autorizan prótesis nacionales, en este caso era una prótesis brasilera, porque bueno, si es Mercosur se considera como nacional, entonces nos había llegado una prótesis brasilera. La pusimos. ¿Cuánto sale una prótesis? Ni idea. No sé, la prótesis hoy puede estar desde 100.000 pesos a $5.000, $8.000. Depende, hay mucha variación en la calidad. Es como cuánto vale un auto. No me confío uno con Mercedes. Y hay diferencias si hay un montón. Si puede comprar una Mercedes, hacer el petróleo. Si puede comprar una prótesis importada, comprar. Si vos le tenés una prótesis a tu vieja, puedes comprar importada, poner importada. Tiene su método de parte.
en la calidad del material y en la calidad del instrumental para colocarlo. Todo varía. Pero bueno, te va saltando la realidad de cada paciente. Esta prótesis, no me acuerdo si pasó un mes o 2 meses, la chica caminando sin ruido, dolor, la traen para el hospital, le hacemos una placa y nos encontramos con interesante. Una fractura, una prótesis de cadera, que la piba estaba re contenta porque la gente no puede ni caminar, está caminando, éramos Dios para ella. Entonces encontramos, se partió la prótesis. Ahí la estamos sacando la prótesis, obviamente después la mandamos a estudiar, hicimos las denuncias correspondientes para que todo ese lote se revea, porque con nosotros paciente acá le puede pasar a un paciente en Capital o en el Chaco, sabemos cuánto lote vino de esta empresa, que obviamente el material, el acero que tenía, o el titanio que tenía no era de buena calidad. Bueno, se le puso una prótesis nueva, se le fijó con tornillo de vuelta y punto. Pero bueno, complicaciones. O sea que una prótesis también se puede romper. No es habitual, pero pasa. Vamos a la artrosis de cadera. Nos salimos un poco de fracturas y vamos a artrosis de cadera. Lo más común de las artrosis es la idiopática, la que ocurre degenerativa, o sea que se va gastando con el tiempo, esa articulación. Por lo general son pacientes añosos, pacientes grandes, y te duele todos los huesos. O sea, un paciente de 80 años que tiene artrosis en la rodilla derecha. Puede tener más artrosis en la rodilla derecha que tiene más, pero de la izquierda, de la cadera, de los hombros. La artrosis es el desgaste de los huesos, el desgaste del cuerpo. Como se nos gastan los ojos y el corazón, se nos gastan los huesos. Y es de progresión lenta, de a poquito va apareciendo eso. O puede ser secundaria, a lo que estoy hablando, esta chica que tenía un cuadro reumático de toda la vida, o yo tengo pacientes que tuvieron los 8 años de artritis séptica en la rodilla y ahora tienen 30, 40 y tienen la rodilla de un tipo de 80, porque la infección le comió el cartílago, entonces tiene una artritis severa. O tuvo una epifisiolisis, o tiene una coxa plana, ¿sí? O tuvo una fractura intraarticular que pegó, pero que después de un tiempo la necrosis fue avanzando y le generó que esté deformado. Son pacientes jóvenes, secundarias a una alteración mecánica. Como yo decía, si yo tengo una pierna más, tengo una fractura de tibia, perdí 3 centímetros de mi tibia y mi pierna me quedó así. Y obviamente que si esta pierna me quedó más corta, y voy a pagar las consecuencias de ese eje. Entonces, esa cadera se me va a gastar más rápido, porque está cargando mal, cuando yo camino, estoy haciendo mal. Bueno, si uno piensa todo esto, hay cosas que le puedo evitar. Si yo le hago una medición de menos inferior y veo que una pierna tiene 3 centímetros menos que la otra, no hay que ser muy lúcido para darse cuenta que tengo que poner un brazo de 3 centímetros para compensar. Entonces, hasta 1 o 2 centímetros le haré una plantilla. Si tengo más, no puedo hacer una plantilla, le pondré un sueldo más grande, le haré que vaya a una zapatería y que le pongan toda una plataforma con la diferencia que tiene. Y nos vamos a encontrar en este tipo de cosas que son pacientes jóvenes, ¿no? Pacientes que tuvieron alguna de estas cosas, o tuvieron un traumatismo de alta energía, o tuvieron una neumonía congénita, o tuvieron una coxa, o sea, un fémur o una tibia que era varo o algo que a la larga va a tener un problema, o tuvieron un cuadro infeccioso, pero por eso son pacientes jóvenes siempre y que vienen puntualmente por algo específico: rodilla derecha, cadera izquierda. Una sola cosa, no es que entre los huesos. Es rápida, una circulación rápida y buena articular, es lo que le está viendo. Se le gastó esa pieza, no es que se le gastaron todas con un paciente viejo. Obviamente la clínica es el dolor, la limitación funcional, que esto ya lo hablamos. Si viene doliendo hace mucho, uno empieza más en la artrosis; si viene doliendo hace poco, uno empieza más en un proceso inflamatorio, infeccioso. Vas a pensar distinto si viene un paciente de 20 años que viene uno de 80, las cosas obvias. Vas a hacer radiografías y vas a empezar a buscar signos propios de artrosis, el pensamiento articular, o sea, el espacio está disminuido, hay un espacio. ¿Y cómo me doy cuenta? Te das cuenta con los años, mirando radiografías, pero hay un espacio que vas a ver siempre entre un hueso y el otro, que tiene un espacio, que no hay nada, es esa capita de cartílago que lo recubre, que el cartílago no se ve en la radiografía. No es que está flotando, la rodilla cuando vos ves así, está flotando, no. Está tocando una con la otra, pero es el cartílago lo que vos no ves que hace que vos la veas así separada. Si no tuviera cartílago, la ves pegada. El cartílago se queda separado. Con los años, cada vez ese cartílago se va más finito y cada vez el espacio va disminuyendo. Sea en la rodilla, sea en la cadera, sea en la mano. Entonces, más artrosis, más pinzamiento articular voy a ver. Hay signos que van apareciendo, de esclerosis, geodas, osteofitos. Osteofitos son como pedacitos de huesito suelto por ahí dando vuelta o fijadas a la articulación. Como en todo hay clasificaciones radiológicas también, donde vamos a ver distintas cosas y distintos porcentajes, nada que les interese a ustedes, vamos a ver entre 70 que se parece más al superior, siempre lugares más típicos que van a aparecer los primeros signos de estrechamiento. Entonces vos vas viendo de acuerdo a eso el estrechamiento es uniforme, si hay esclerosis subcondral, cómo están las líneas articulares. Hay cosas que van apareciendo con el tiempo. Todo esto son todas colapsos y todas estas cosas no les interesa mucho que ustedes las sepan. Esto ya no es para ustedes. Cuando uno de los temas mismos era la osteonecrosis, que es cuando se muere la cabeza, ¿sí? Y cuando se muere, vamos a tener que ver distintas cosas y pensar qué vamos a hacer. No es lo mismo la causa que lo ocasionó, si fue traumática o no traumática, si tiene 40 años o 80. Tenemos que hacer el diagnóstico que lo vamos a hacer. Distintos tratamientos hay un millón, y como en todas medicinas hay un millón porque no hay uno que sea 100% efectivo. Cuando ustedes encuentran tantos tratamientos para algo, quiere decir que no hay uno que sea 100% efectivo, si no haríamos todos ese, no vamos a estar haciendo. Cuando ustedes hablan de osteonecrosis van a encontrar distintas causas y distintos tratamientos. Algunos de los que les voy a encontrar es un poco de historia en realidad, porque ya no los hacemos porque el porcentaje de fracaso era alto. Algunos se siguen haciendo, aunque el porcentaje de fracaso sea alto, al no ser invasivo, uno intenta con el paciente tratar de salvarle esa cadera.
Entonces, cuando hablamos de osteonecrosis, dijimos que por lo general es debido a la alteración del flujo sanguíneo. A la mitad de los pacientes, por lo general, es bilateral. No estamos hablando de fracturas. Las fracturas sabemos que si es una fractura medial, va a ir a la necrosis. Por lo general, yo lo creé, no llegó a la necrosis. Le puse una prótesis, porque ya sabía que iba a pasar eso. Ahora, cuando a mí me llega un paciente que tiene una necrosis de cadera, ya me viene al consultorio, tengo que pensar en distintas causas. Y tengo que pensar que muchas de las causas va a ser que las dos caderas terminan. De hecho, no tenemos muchos pacientes que terminan con las dos caderas operadas por la necrosis que hicieron. Por lo general, secundaria a remedios. Y es muy común en pacientes jóvenes. Cuando es una necrosis traumática, dijimos que la causa más común es las fracturas de cadera, las luxaciones. ¿Por qué? Porque las luxaciones de cadera, eso, por lo general, luxaciones de cadera, no luxación de prótesis, de cadera. La necrosis es de hueso, ¿no? Una prótesis no se va a necrosar. Se puede romper, oxidar, usted como quiera llamar, pero no se va a sufrir una necrosis. Una fractura de cadera, obviamente, ¿por qué? Porque dijimos por el trastorno circulatorio, ya lo charlamos, quedó claro. Y una luxación, común en pacientes jóvenes, impacto de energía, muy común, sobre todo en accidentes de auto, donde, sobre todo el acompañante, cuando chocan de frente y pegan con la botella en la rodilla, luxa la cadera. Pautas de alarma, al salirse la cadera, ¿se acuerdan que yo le hablé del ligamento que estaba en la cabeza de la cadera? Ese ligamento también tiene una arteria que la nutre y que proporciona, nadie sabe, digamos, por lo general lo dice entre el 20 y el 30% de la circulación que llega a la cabeza. ¿Qué pasa? Al luxarse la cadera, muchas veces esa arteria se rompe y muchas veces solo se estira y como queda apretada y no está circulando sangre. Por eso es importante cuando entra una luxación de cadera lo reduzcan lo antes posible. Por eso, por ejemplo, pacientes jóvenes que si tienen alguna chance de no terminar en una necrosis, es reducirla rápidamente para que si esa arteria no se rompió, vuelva a circular la sangre y oxigenar y mandar nutrientes a la cabeza. Muchas veces la reducimos, pero la cabeza está perdida porque cortó el ligamento ese con la arteria que lo nutre y bueno, va a la necrosis. Causas no traumáticas. Juveniles, vamos a encontrar, cuando vean la parte infantil, van a ver lo que es el pernes, la epifisiolisis y algunas idiopáticas, y las del adulto. No traumáticas del adulto, traumáticas solamente las que estamos hablando, un traumatismo de alta energía que provocó una fractura o una luxación y que esa cabeza tenga una necrosis. Y después hay 8 enfermedades que no es un paciente que viene con una necrosis, pero si yo no me caí, no me golpeé, no, ni deporte, doctor. ¿Y pero qué pasa? Bueno, a lo mejor está con una colágenopatía, toma muchos corticoides, a lo mejor tiene una... Lo más común es por colágenopatía, por artritis reumatoidea, pacientes que están con alta dosis de corticoides, por lo general son pacientes que se ponen hasta cuchicoides a veces, de tanto corticoides que toman, y eso genera un trastorno circulatorio que provoca la necrosis. También se ve mucho por alcohol. Después, bueno, van a ver todo lo que sea, es más raro, pero digamos, sí, las colagenopatías que les decía y el corticoide son las más comunes. El alcohol sería como una de las causas, las otras que no ven acá son más raras. Pero bueno, se puede ver, uno tiene que pensarlo por lo menos, las hiperlipidemias, gaucho, fabro, pancreatitis, hepatopatias crónicas, crisis todos estos pacientes tenés que buscarlo cuando llega. Si yo tengo un paciente que necesita mucho corticoide, o tengo una artritis reumatoidea, o tengo lupus, tengo que pensar en que puede estar haciendo una necrosis de la cabeza femoral. Y de acuerdo a la necrosis que yo vea, iré proponiendo tratamientos menos agresivos hasta un retraso. Si yo tuviera que decir la fisiopatología de cómo va ocurriendo el camino que lleva esto, dijimos que como etiología podía ser una causa traumática, ¿sí? O un trastorno de la coagulación intravascular, ya, algún motivo por el cual no llegue sangre, ¿sí? Si es por mecanismo traumático, dijimos porque interrumpimos la vascularización porque se cortó la arteria. Pero a lo mejor tiene un trastorno de coagulación que hace una oclusión trombótica, ¿sí? O sea, lo que dijimos, las causas más comunes, por corticoides, alcohol, que me genera émbolos grasos. Cualquiera de estas causas va a hacer que interrumpa, que sería la hepatogenia, ¿sí? Que interrumpa la circulación, interrumpiendo la parte vascular, tapándola o haciendo una conversión extravascular. Porque no sé por los que me tapan la arteria, sino que lo que genera es que no circule sangre ahí. Cualquiera de estas causas va a terminar haciendo que reduzca el flujo sanguíneo. Si no llega sangre, como pasa en un infarto, ¿qué pasa? Hacemos primero una isquemia, no estamos oxigenando bien esa zona del cuerpo, sea un hueso o sea un músculo, ¿sí? Esto que ven acá ocurre desde un infarto cardíaco, ¿sí? Que va de la isquemia a la necrosis, como en hueso. Entonces, de la isquemia va a pasar a la necrosis va a ser un tejido de reparación cicatrizal, como hace en un infarto también, que parte del miocardio que me queda no funcional y eso determinará la discapacidad que me tiene. Y va a ser una reparación, va a generar un tejido parecido al normal, pero que no va a ser el mismo. Y el largo va a ser el colapso, que se derrumbe, porque ese tejido no es de calidad correcta, entonces va a colapsar ese hueso. El diagnóstico, como dijimos, que hay una parte que es clínica, ¿sí? Sobre todo en las atraumáticas, asociadas a la osteonecrosis, insecto de preguntar si toman los remedios, si pasó algo, de estas cosas que estamos hablando. Y la otra, la sintomatología. El dolor muy frecuentemente siempre es en la ingle, porque el pinzamiento femoroacetabular te da mucho dolor en la región inguinal, sobre todo. Muchas veces la situación física es inespecífica, va a ir disminuyendo progresivamente el grado de movilidad. Lo primero que va a aparecer, como les dije, es en la osteonecrosis, porque en definitiva se va a comportar en algunas cosas como una artrosis, o sea, como está gastada la articulación por otro mecanismo. Es la reducción, lo primero la rotación interna y después todo el rango de movilidad que estuvimos hablando, flexión, extensión, aducción, rotación interna, externa. Y va a tener una marcha antálgica, o sea, va a caminar, antálgica es decir, como camino como para que me duela menos. Si me duele el talón, camino con la punta del pie y listo, pero bueno, eso es una marcha antálgica, se llama.
Y a veces hay chasquidos en las articulaciones que tienen que ver con algún fragmento que se soltó, un fragmento necrótico que se soltó y está molestando o bloqueando o generando un resalto articular. No siempre que hay resalto en la cadera uno tiene que pensar en esto, a veces es parte del acetábulo que se desprendió o una exostosis, un sobrehueso que se formó y raspa. Uno empieza haciendo desde radiografías simples hasta ir buscando, antes hacía solamente esto, entonces los radiólogos lo que buscaban era el signo de la media luna, que se veía como una marca sobre la cadera, que te hablaba del colapso subcondral, o sea, por debajo del cartílago, y eso era como un signo asociado a la necrosis. Ya la verdad que uno no busca estas cosas, porque para eso existe la resonancia desde hace muchos años. Directamente nosotros, cuando sospechamos una necrosis, vemos una placa que ya el espacio está muy diluido, está muy deformada, que existe joven, que toma corticoide, y pensamos en una necrosis. Bueno, directamente le mandamos a hacer una resonancia que vamos a ver cosas que aparecen mucho antes que en una radiografía. La resonancia es un estudio con una alta sensibilidad y sobre todo que vamos a ver cosas que tardaríamos 2 años en ver en la radiografía. Esto no, bueno, esto para cuando estudien la parte de diagnóstico con imagen, van a ver lo que es T1, T2 y lo que se ve en cada uno, pero sepan que la resonancia es el método, como pusimos acá, la prueba estándar, la estándar, de qué pedir para buscar una necrosis. Van a empezar por esto, después seguirán con densitometría, con densitogramas, con otras cosas. En la resonancia siempre va a aparecer mucho más rápidamente las lesiones. Así, tratamientos hay múltiples, como les dije, porque no hay uno que sea efectivo 100%, pero si uno tuviera que hablar, va a ir desde descomprimir. Si esa cabeza está apretada y colapsada, yo voy a intentar hacer forage o agujeros para descomprimir y ver si con eso llega la sangre. Si el problema, por ejemplo, es algo que me está haciendo que no llegue la sangre, por ejemplo, por los brazos, y eso hace que no circule bien, yo a lo mejor haciendo múltiples perforaciones, hago como que genero más espacio para que circule. Eso se llama descompresión del núcleo. Y después hay múltiples tratamientos que vas haciendo para intentar salvar la cabeza de esa persona si es un paciente joven. Entonces voy a tener que descomprimir el núcleo hasta un reemplazo de cadera, pasando por múltiples opciones. La descompresión del núcleo, ¿sí? ¿Qué es esto? Básicamente, nosotros mirando por un aparato, marcamos el sentido de la cadera y con esto, que es un motor con una clavija larga, entramos en el centro, entramos a través del trocante, pasamos el cuello y vamos hasta la cabeza, haciendo múltiples orificios. Le hacemos 3 o 4 orificios hasta ver si dejamos como descomprimimos esa área, que circule sangre, el porcentaje es bajo de intentos de salvar la cadera, pero en un paciente de 20, 30, 40 años, si con esto podemos ayudar, lo hacemos. No es tan invasivo, si fracasa tiempo para una prótesis. Ahora, si la cabeza está totalmente aplastada, no tiene sentido. Tiene que estar en condiciones. ¿Sabes? O sea, si yo veo que ya está haciendo la necrosis, pero que todavía la cabeza está bien, está conservada, el espacio celular está bueno, voy a hacer tratamientos no tan agresivos para ver si puedo ayudarlo a darle más vida útil a esa cadera. Lo voy viendo por la tele, voy viendo acá la cadera, ¿sí? Me meto desde acá y voy haciendo 2 o 3 agujeros para descomprimir y mejorar. Hay un niño adentro, me meto con la clavija como para guiarme a donde voy a ir y voy a meter una mecha más grande. A lo mejor lo que le hago es un orificio solo. Como ven acá, descomprimo un poco y veo qué pasa. Pero fíjense que este es un paciente que la cadera está conservada completa, no la veo aplastada, deformada. Si tengo una cadera que está compensada, que está bien todavía, voy a tratar de salvársela. Otras cosas que se han hecho es intentar poner un fragmento de hueso con la arteria. Un peroné vascularizado, entonces sacamos un pedacito de peroné con la arteria y la vena correspondiente, o sea, vascular lo tiene que hacer, y lo metemos adentro de eso con arteria para que llegue sangre, a ver si con eso ayudamos a nutrirlo. Por lo general andaba muy mal, se dejó de hacer, pero el principio básico era ese. Otras veces lo que hacemos son osteotomías. También cuando vieron las osteotomías, vieron la osteotomía es hacer un corte de hueso para cambiarle la posición. Si yo tengo un chico que tiene la pierna toda torcida, tiene un valgo y es joven, si yo lo dejo con esta posición y me va a gastar mucho la rodilla. Ahora, si yo le corrijo ese valgo que tuvo por una fractura de nacimiento, le hago un corte al hueso y lo enderezo, bueno, la rodilla va a quedar otra vez alineada y no va a gastar la rodilla. Entonces es un paciente que a los 50, 40, 50 no va a llegar con la rodilla hecha pelota, porque la rodilla no tenía problema, lo tenía en el deseje que tenía. Si yo puedo arreglar ese deseje, voy a evitar todas esas complicaciones. Entonces muchas veces uno va a corregir la posición. Si yo de repente tengo gastada esta parte de la cadera mucho, puedo hacer una osteotomía para cambiar el ángulo un poquito para que la cabeza apoye en otro lado y deje de doler. Esas son osteotomías, es cambiar la posición para descomprimir el área afectada. Entonces, por ejemplo, este paciente que ya tenía un colapso muy importante, ¿sí? ¿Qué hice? Le cambié la posición, le hice una fractura en esta zona, le pongo una placa, cambiándole el ángulo, ¿sí? Cambiando el ángulo, ¿para qué? Para intentar que la cabeza apoye en otro lado y preservar esa cadera un tiempo más. Estamos hablando de pacientes jóvenes, siempre el tema es que la necrosis esta ocurre en pacientes que por ejemplo tuvieron una enfermedad chiquito, a los 9, 10 años, un perro, una fisiolisis, y a lo mejor a los 25 o 30 están así, como si tuvieran 80. Entonces uno trata de hacer algunas cosas para evitar una prótesis. Bueno, estos son injertos óseos no vascularizados. Se hacía con un agujero en el hueso y se le ponía pedacitos de hueso a ver si regeneraba huesos sanos. También andaban mal, la verdad. Hasta, bueno, llegar, obviamente, si todos los tratamientos no funcionaron, o ya la cabeza estaba tan hecha pelota que no servía, llegar al reemplazo de la articulación. Típico caso, un paciente que se le hizo un injerto vascularizado, no funcionó, bueno, terminó en una prótesis, pero se intentó salvar la cadera. Aunque si ustedes miran la cadera vascularizando, seguramente cuando se le hizo esto, no estaba sin destruida la cadera hasta acá. Fue avanzando tanto que ya la cadera estaba tan irregular y en tan malas condiciones que no había más chance que poner una prótesis. No iba a tener una calidad de vida decente esta persona, entonces bueno, aunque tenga 20, 30, 50, le pones una prótesis. Por hoy terminamos con cadera, traté de ser lo más rápido posible. Quedó claro el importante de fractura, que esto más o menos lo esperable. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, se las haré yo en el examen.
Bueno, Mariano, no sé qué tiene, Mariano, ¿qué haces? ¿Algo de micrófono seguro?